Egunon eta mila esker gaur hemen gurekin egoteagatik eta ongi etorri Quantum Now ekitaldira. Muy buenos días a todos y bienvenidos también a todos los que nos están siguiendo en redes sociales con nuestro hashtag Quantum Now 2021. Hoy celebramos un evento que tenemos la suerte de presentar en este estadio de San Mamés, en el corazón de Bilbao, y como podrán ir comprobando a lo largo de la mañana, lo celebraremos a lo grande, con ponentes y expertos en la materia que nos acercarán al presente y al futuro de las tecnologías cuánticas. Para ello vamos a promover el diálogo, la reflexión, el análisis y el debate entre todos los agentes implicados en el mundo de la ciencia, el desarrollo y la innovación. Sin más dilación, les damos la bienvenida, también en nombre de la Comisión Europea, a este evento que pretende hacer historia. Desde la Diputación Foral de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldunditik, Ainara Basurko agurtuko dugu, Ekonomia Sustapeneko Foru Diputatua. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta ongi etorriak denok jardunaldi honetara. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta jornada. Orea da niretzat Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean eta baita Europako Batzordearen izenean ongi etorria guztioi ematea jardunaldi honetara. Benetan eskertzen dizuet etorri izana. Decía que es un verdadero placer y sobre todo un honor poder participar hoy en este evento. Y quiero comenzar agradeciendo, en nombre de la Diputación Foral de Bizkaia y de la Comisión Europea, vuestra presencia aquí. Tenemos la inmensa suerte, además, de poder hacerlo en uno de nuestros grandes iconos, que es este estadio, el Estadio de San Mamés, un icono también de la transformación de esta ciudad, de Bilbao y de toda Bizkaia, diría yo. San Mamés es un punto de unión entre lo que fuimos, lo que somos hoy y lo que podemos llegar a ser si nos lo proponemos. Este lugar en el que rugen 50.000 almas defendiendo unos colores y una forma de ser es el mismo lugar que nos refleja como una sociedad moderna, innovadora y abierta al progreso. Por eso tiene todo el sentido que hayamos decidido comenzar aquí este maravilloso viaje hacia la próxima gran transformación socioeconómica de Bizkaia, un viaje hacia el futuro. Quantum Now, el futuro es ahora. Quantum Now, etorkizuna orain da, hori diogu. Como ocurre en el terreno de juego, este viaje no admite improvisaciones. Por eso, hoy lo que vamos a hacer es presentar la estrategia para situar a Bizkaia en la vanguardia en formación, investigación y aplicación de las tecnologías cuánticas. Una estrategia imposible de materializar sin todas y cada una de las organizaciones que están aquí hoy. Diría más, sin el talento de todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Porque este viaje comenzó ya hace varios meses. Gracias, eskerrik asko, Accenture, IBM, Telefónica, el Ayuntamiento de Bilbao, Bilboko Udala, Gaia Clusterra, Cluster Gaia, Silicon Europe, Tecnalia, Euskal Herriko Unibertsitatea, Deusto, Mondragón, eskerrik asko guztioi. Y gracias también a la Comisión Europea por creer en el proyecto y colaborar para hacer realidad el proyecto. La Comisión Europea está realizando un enorme esfuerzo en este ámbito. En unos minutos podréis escuchar a Óscar Díez, Head of Sector Quantum Computing. Nos va a ofrecer algunos detalles sobre la red Quantum Flagship de la Comisión, una de las iniciativas de investigación de mayor envergadura financiada por el Ejecutivo Comunitario para colocar a Europa en la vanguardia del progreso. Y Bilbao es uno de los 3 nodos de la red Quantum Flagship en el Estado, junto a Madrid y Barcelona. La Comisión Europea trabaja desde el convencimiento de que ya estamos inmersos en la segunda revolución cuántica. Todos los expertos aseguran que esta segunda revolución se asemeja a la llegada de Internet y quien no empiece a investigar ahora esta tecnología no será capaz de utilizarla en el momento de su explosión. Por eso,
era importante que esta estrategia incluyera a los agentes claves del ecosistema: universidades, centros de investigación, tejido industrial y corporativo, startups y las grandes corporaciones digitales. Y el primer paso se va a centrar en la formación y la difusión del conocimiento en todas las capas de la sociedad y los tejidos productivos. Ese primer paso pivotará sobre el acuerdo alcanzado con Accenture, IBM y Telefónica. IBM ayudará en la definición y creación de un máster interuniversitario en tecnologías cuánticas para que las universidades del territorio desarrollen talento altamente cualificado al servicio de la industria. También las y los alumnos de 42 Urduliz Bizkaia, el campus de programación impulsado por Telefónica, la Fundación Telefónica y la Diputación Foral de Bizkaia en la Torre Urduliz, podrán acceder a formación específica en tecnologías cuánticas. Asimismo, Accenture impulsará las actividades de difusión, identificación de casos y desarrollo de pilotos, aportando al ecosistema la experiencia y capacidades de sus laboratorios globales de quantum computing aplicada a la industria. No solo eso, Bizkaia es el segundo hub en unirse a IBM Quantum Network en el Estado tras el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto implica que la Diputación Foral de Bizkaia tendrá acceso a los sistemas de computación cuántica de IBM, así como a su experiencia y herramienta. Y vamos a compartirlo a Diputación Foral de Bizkaia, vamos a compartirlo con las 3 universidades del territorio. Así que tenemos la estrategia, tenemos los mejores compañeros y compañeras de viaje, tenemos el conocimiento y tenemos el apoyo institucional. Estamos ante una oportunidad única para posicionarnos a la cabeza de los avances socioeconómicos que posibilitarán las tecnologías cuánticas de segunda generación. Es fundamental que impliquemos a todo el ecosistema en este enorme reto que asumimos hoy y que debe llevarnos a una posición aventajada para afrontar las transformaciones que están por venir. Un futuro en el que las tecnologías cuánticas serán la base del progreso y de la economía en todo el mundo. Momentua orain da. Une ezin hobean gaude. Bigarren belaunaldiko teknologia kuantikoek ahalbidetuko dituzten aurrerapen sozioekonomikoen puntan kokatzeko aukera daukagu. Horretarako, nioen bezala gazteleraz, nahitaezkoa da ekosistema osoaren parte hartzea erronka handi honetan. Izan ere, erronka honen garapenak etortzeke dauden eraldaketei aurre egiteko posizio honean kokatu behar gaitu. Etorkizunean, teknologia kuantikoak aurrerabidearen eta ekonomiaren oinarrian egongo dira mundu osoan. Ekin diezaiogun ba, denok erronkari. Eskerrik asko berriro ere guztioi etortzeagatik eta disfrutatu dezagun jardunaldiak emango digunaz. Eta barneratu gaitezen bada kuantun ekosistema honetan. Mila esker guztioi. Bueno, mil esker, muchas gracias, Ainara. Y vamos ahora con la primera ponencia de la mañana. Desde la Comisión Europea les dejo con Óscar Díez, Head of Sector Quantum Computing, y su ponencia Keynote Quantum Flagship. Kaixo, buenos días a todos. Es un placer representar a la Quantum Flagship de la Comisión Europea en este evento organizado por la Diputación Foral de Bizkaia. Me llamo Óscar Díez y trabajo en la Dirección General de DG Connect de la Comisión Europea en el área de supercomputación y tecnologías cuánticas. Y hoy voy a hacer una pequeña introducción de la Quantum Flagship. Para un poco introducirlo, una flagship en la Comisión es una iniciativa de investigación normalmente que es a largo plazo y a gran escala. Y esto implica grandes inversiones a más de 10 años. Ejemplos de flagships son, por ejemplo, la de las baterías, la flagship de las baterías, la de Graphene
Hay otro proyecto que se llama Human Brain Project y otra flagship es la Quantum Flagship. Una cosa importante antes de empezar es que aquí estamos hablando de tecnologías cuánticas y no solo de computación cuántica. Aunque computación cuántica está muy alta en nuestra agenda, trabajamos también en otras áreas que son muy importantes, como la simulación cuántica, con sistemas especializados, al contrario que lo que sería un computador cuántico universal basados en puertas lógicas. No solo estamos trabajando en computación y en simulación, sino que también llevamos todo lo que es la parte de Quantum Communication, Quantum Sensing y Metrology y lo que llamamos Basic Science. ¿Vale? La flagship de Quantum la lanzamos en el 2018 y ahora mismo cuenta con más de 1 billón de euros de inversión. Lo voy a explicar un poco en determinadas áreas y un periodo que en principio es 10 años, pero que va a ser más largo de 10 años. Aquí se pueden ver algunos de los proyectos actuales de la flagship, los hemos dividido por áreas. A estos habría que adjuntar otros proyectos de iniciativas que hemos empezado, como por ejemplo todos los proyectos que tenemos con Quantera, que son proyectos, la mayoría de Basic Science, en tecnologías cuánticas. Los proyectos de investigación y desarrollo, como los que tenemos aquí, suelen durar de 3 años y normalmente cada 2 años sacamos lo que llamamos unas calls o llamadas para nuevos proyectos. Justo ahora, en un par de semanas, vamos a empezar la evaluación de más proyectos para seleccionar los proyectos que en este caso son parte de la inversión del ciclo 21 y 22. En este gráfico se puede ver a alto nivel las principales iniciativas que estamos desarrollando y cómo la flagship es una de las piezas principales. Se puede ver cómo evoluciona de izquierda a derecha. En la parte izquierda tenemos más investigación, sobre todo con fondos que vienen de Horizon Europe, a la parte más de la derecha, que sería más industrialización y despliegue de las infraestructuras, normalmente con fondos de lo que llamamos el Digital Europe Program, ODEP. A la izquierda tenemos la flagship, que se encarga más de la investigación y el desarrollo, con la inversión de proyectos como la creación de los ordenadores cuánticos europeos, algunos de los proyectos que hemos visto en la slide anterior. También tenemos todo lo que es la parte de enseñanza, donde estamos trabajando en la creación de un máster europeo en tecnologías cuánticas y también cursos para profesionales. Y luego, si vamos a la parte más de la derecha, tenemos proyectos como EuroQCI, que es un proyecto en el que estamos creando una red de comunicaciones cuánticas europea, en el que tenemos una parte terrestre y una parte de satélites, y a la derecha del todo tenemos la creación de una red de ordenadores y simuladores cuánticos, que va a estar integrada con la red que tenemos ahora mismo de superordenadores de EuroHPC. Por último, en la parte de arriba a la derecha tenemos la creación de un fondo de inversión europeo en tecnologías cuánticas, en el que la Comisión Europea, junto con el Consejo de Innovación Europeo, el EIC, va a invertir en startups de tecnologías cuánticas europeas. Vamos a un poco en las siguientes slides voy a explicar todo esto. Aquí podemos ver en más detalle las distintas iniciativas relacionadas con tecnologías cuánticas y cómo la flagship actúa como proveedor de tecnología desarrollada en Europa, que se va a utilizar luego en las distintas iniciativas de despliegue y de inversión, como por ejemplo EuroQCI o Quantum Computing Infrastructure. Esta tecnología va a ser luego la que se utiliza para hacer el despliegue de ordenadores cuánticos, la red de comunicaciones cuánticas o la compra de sensores cuánticos. Otra iniciativa que la Comisión Europea ha lanzado en este año, en el 2001, es lo que llamamos el Digital Decade, que es una iniciativa a nivel digital con varios objetivos para el 2030, en el que los ordenadores cuánticos juegan una parte muy importante, en concreto con lo que se denomina el desarrollo del primer ordenador con aceleración cuántica, ¿vale? Que es uno de los objetivos de esta Digital Decade. En esta slide, aquí podemos ver los grandes rasgos del plan de la propuesta tecnológica de Quantum, del flagship, y cómo se pretende implementar.
Como se puede ver, vamos a continuar invirtiendo fuertemente todo lo que es la parte de investigación y desarrollo, primero con el H2020, que era digamos, hasta lo que estábamos haciendo hasta ahora, y ahora estamos con el Horizon Europe. Pero o sea, vamos a potenciar todo lo que es la parte de industrialización y comercialización de las tecnologías cuánticas, ¿vale? Con el Digital Euro Program. Y vamos a poner mucho énfasis en la creación, por ejemplo, de lo que es todos los pilot lines y las facilidades de experimentación y de testeo para mejorar la capacidad de producción de tecnologías cuánticas. El despliegue de infraestructuras implica el despliegue de una red de ordenadores y simuladores cuánticos europeos que van a funcionar como aceleradores de los superordenadores de EuroHPC, o también como ordenadores cuánticos de acceso directo, o sea, están lo que llamamos Standalone Quantum Computing. Esta iniciativa se va a hacer junto con el EuroHPC, EuroHPC Joint Undertaking, que actualmente es el encargado. Es una iniciativa, el EuroHPC es una iniciativa que hemos creado hace 2 años y que se encarga de todo el deployment y la operación de los superordenadores europeos. La idea aquí es utilizar el mismo mecanismo que hemos utilizado para hacer la compra de esos superordenadores, utilizar el mismo mecanismo para hacer la compra de los ordenadores cuánticos y los simuladores cuánticos. Otro de los proyectos de despliegue de infraestructura es la red de comunicaciones cuánticas europea EuroQCI. ¿Vale? Actualmente aquí se está trabajando en el despliegue de esta red con los 27 Estados miembros, están todos, y la ayuda también de la Agencia Espacial Europea para toda la parte de lo que es la parte de satélites, porque tiene 2 partes, una es toda la parte terrestre y otra la parte que va a ir por satélites de comunicaciones cuánticas. Esta red integrará en una primera fase, una de los servicios que va a integrar, de los primeros servicios, es todo lo que es Quantum Key Distribution, y se va a hacer en principio sobre redes convencionales de comunicación. Otra iniciativa que estamos preparando es lo que llamamos el Quantum Sensing Toolbox, que se centra en el área de lo que es sensores cuánticos y metrología cuántica. Y actualmente se está invirtiendo en la investigación y desarrollo de sensores cuánticos con proyectos como los que hemos enseñado al principio, pero aquí la idea es de facilitar la compra de esos sensores, sobre todo inicialmente esos sensores cuánticos, y el acceso a estos sensores, a estas tecnologías, a diferentes organizaciones en Europa. ¿Vale? O sea, aquí lo que se intenta es facilitar la transición a este tipo de sensores que van a ser mucho más precisos que los que se utilizan actualmente. Y quería acabar con otra iniciativa que se va a lanzar en los próximos meses, que es un fondo de inversión para tecnologías cuánticas, que como he dicho antes, se desarrolla con el EIC para apoyar las nuevas compañías cuánticas europeas. El fondo va a ser de entre 500.000 euros a 15 millones de euros por compañía y se va a hacer en inversión en capital. Y aquí lo que se pretende es mejorar solucionar uno de los mayores problemas que tienen ahora las startups de tecnologías cuánticas en Europa, y que es la falta de inversión, sobre todo en las primeras fases del desarrollo. La diferencia aquí es, sobre todo en esta inversión, es enorme con otros países como por ejemplo en Estados Unidos. Y con esto he acabado la breve presentación. Pueden encontrar más información en la web de la Quantum Flagship, que es qt.eu. Quiero dar muchas gracias a todos por su tiempo y sobre todo a los organizadores del evento Quantum Now. Estoy seguro de que Quantum Ecosystem será un gran suceso. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias, mila esker, Oskar. Jardunaldiaren bigarren hizlaria aurkeztuko dizuet oraingoan, Bizkaiko Foru Aldunditik, desde la Diputación Foral de Vizcaya, Valentín García, director de Innovación y Proyección Exterior del ANTIC, les presenta su ponencia Keynote Quantum Ecosystem. Valentín. Apa, unon, dan hasten da izan behar zen moduan, no tenemos tecnología, falta el mando. ¿El mando? ¿El mando? Ah, está aquí, está aquí. Bien.
Bueno, balengo eta behin eskerrak emon, ona goten zareten guztioi, plazer handia da, guretzako, Bizkaiko Foru Aldundiarentzako, ona guztiok egotea. Mila esker ere bai Europako Batzordeari, el apoyo, el soporte que nos ha dado la Comisión Europea para este evento ha sido brutal. Estamos tremendamente agradecidas y agradecidos por lo bien que nos están tratando y cómo nos están permitiendo formar parte de una estrategia que nos excede, que excede a la organización a la que yo represento. La estrategia de las tecnologías cuánticas, desde nuestro punto de vista, excede a únicos autores, nos supera, nos excede, va más allá de lo que un actor único puede llegar a intentar conseguir. Y necesitamos trabajar en comunidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es congratularnos de vernos aquí a un montón de personas que compartimos una ilusión. Compartimos la ilusión de crear el futuro, de hacer cosas buenas que tal vez no lleguemos a ver algunas de las personas que hoy estamos aquí, por la edad, pero que tenemos toda la confianza del mundo en que van a ser buenas para nuestras hijas y para nuestros hijos. Y para eso estamos hoy aquí, para intentar hacer cosas en común. ¿Qué cosas queremos hacer? ¿Qué está pasando? Bueno, pues está pasando que de repente en el ecosistema, en el contexto, en el entorno, el factor tecnológico ha variado terriblemente y han aparecido lo que denominamos las tecnologías cuánticas, que no solo es la computación cuántica, como nos recordaba Óscar, son otras tecnologías que están alrededor de todo eso. Y esto pues, nos va a llevar a dar el siguiente gran salto a la humanidad, entendemos. ¿Y por qué estamos aquí hoy? Pues porque todo esto ya ha comenzado. No estamos hablando de algo que va a suceder, estamos hablando de algo que ya está sucediendo. Y lo que ha pasado, por ejemplo, hasta ahora es que para la Unión Europea, en el Estado, hay 3 banderines de posicionamiento en lo que tiene que ver con tecnologías cuánticas. Uno está en el IZFO, en Castelldefels, en Cataluña, el Instituto de Ciencias Fotónicas. Otro está en CSIC, en la Comunidad de Madrid. Y otro está aquí, en Vizcaya, concretamente en Leioa, y lo que apunta, como podéis leer, es al Departamento de Química Física de nuestra universidad. Una auténtica joya. Una auténtica joya. Algo totalmente diferenciador. Algo que nos aporta como territorio vasco, como Euskadi, una ventaja competitiva para empezar a hacer cosas de una manera más intensa de lo que puedan hacer otros territorios que no cuenten con esta joyita que contamos aquí. Hoy las tenéis y les tenéis aquí, por si os apetece conocerlas y conocerlos, por si os apetece sacaros una foto con las personas que están cambiando el mundo. Bueno, vale, pues ya habíamos dicho, había 3 en el mapa. Bueno, pues ahora ya de repente solo quedan 2. Ya no vemos a Cataluña en el mapa. ¿Por qué no? Porque este mapa lo que nos enseña son aquellos territorios que disponen del acceso a un hub de ordenadores cuánticos de propósito universal. En este caso, el hub de IBM. ¿De acuerdo? Bien, pues solo el CSIC en Madrid y LANTIC en Vizcaya tenemos ese tipo de acceso a ordenadores cuánticos reales y de propósito universal, y con acceso al hardware, a lo que las científicas y los científicos denominan pulse, que en algún momento espero comprender, pero todavía no comprendo. Bueno, pues resulta que en Madrid, CSIC ha conseguido ceder el acceso a 2 universidades, a la Autónoma y a la Complutense. Muy bien, muy bien. Bueno, pues en Vizcaya tenemos acuerdo ya con las 3 universidades de referencia en Euskadi, ¿de acuerdo? Con Euskal Herriko Unibertsitatea, con Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea. Bueno, pues la foto no es mala. Vale, pero si seguimos escarbando, resulta que aquella foto donde empezábamos 3 y donde continuábamos 2
ahora ya solo tiene un actor, ¿de acuerdo? Y vuelve a ser nuestra joyita, EHU, la Universidad Vasca. ¿Y por qué sale solo la Universidad Vasca ahí? Porque es la única universidad del Estado que está participando en la iniciativa europea, liderada por la Comisión, Open SuperQ. Hay alrededor de unas 10 universidades europeas trabajando en esta iniciativa. Veis por ahí algunos puntos, ¿de acuerdo? En el Estado, en Iberia, en el sur de Europa, solo hay una universidad en el consorcio, y es nuestra universidad pública, ¿de acuerdo? Recordad que os decía que teníamos una joyita. Bueno, pues donde empezaron 3 y donde ya solo quedaron 2, al final ya solo queda 1. Parece que estamos en una buena posición como territorio. Parece que en Euskadi deberíamos poder hacer cosas antes y mejor que en otros territorios. Tenemos los mimbres. Bien, ¿y cómo vamos a hacer todo esto? Pues nos parece que tenemos que tener un plan, una estrategia que nos permita pasar, lo de siempre, de la misión, del presente en el que vivimos de diario, a la visión, a ese futuro deseado. Y hemos generado para hacer ese tránsito una estrategia como territorio, no una estrategia como organización, no una estrategia como gobierno, una estrategia como territorio. Bien, pues la hemos llamado Quantum Ecosystem. ¿Por qué? Porque es una estrategia para un ecosistema. Es una estrategia para un conjunto de organizaciones y de personas interesadas en hacer algo. Personas, organizaciones que compartimos objetivos y que compartimos valores. Y con esos valores, entre todas y todos, vamos a intentar alcanzar los objetivos. Bueno, ¿y todo esto para qué? Pues para el beneficio común, para beneficiarnos a todas y a todos. Estamos hablando de ecosistema, estamos hablando en el fondo de Big Science, de gran ciencia, ¿no? Y entonces, ¿qué vemos? Pues vemos que esto puede ser bueno para nuestras universidades, pero también puede ser bueno para nuestro tejido empresarial y tecnológico, y que todo eso al final redunde en nuestras hijas e hijos, en la ciudadanía. Vale, ¿en las universidades cómo? Pues ampliando su oferta académica, mejorando la especialización en tecnologías emergentes, enriqueciendo al profesorado y al alumnado, sacando nuevas líneas de investigación y atracción de doctorados, captación de talento mundial, tenemos un problema con el talento, lo estamos viviendo de diario, y para nuestras empresas tecnológicas y para nuestros sectores productivos, pues experimentación, aprendizaje y co-creación, colaboración público-privada, cofinanciación, representación en el ecosistema, nuevas oportunidades de negocio y fuentes de ingresos, optimización de costes. Estamos ante un nuevo sector, se está generando un nuevo sector económico que va a incidir terriblemente en la denominada economía de la tecnología, que acabará incidiendo en eso que venimos llamando la nueva economía global del conocimiento del siglo XXI. Y todo está sin hacer. Hay un nuevo sector. En marketing hablaríamos de un océano azul. Tenemos los mimbres. Podemos liderarlo. Podemos intentarlo. A ver. ¿Y todo esto para qué? Pues para la mayor gloria de la ciudadanía, como no puede ser de otra manera. Todo, absolutamente todo lo que hace esta institución es para las personas de Vizcaya. No tenemos ningún otro interés, nada más que intentar que aquellas personas que viven aquí o que se desarrollan aquí y nos pagan el sueldo, vivan un poco mejor, a base de una gobernanza desde lo público y de una colaboración abierta. Bueno, pues a ver si somos capaces de generar entre todas y todos nuevas ofertas laborales, nuevos productos y servicios, mejorar los ya existentes, mejorar la calidad de vida, impulsar las carreras STEAM. Claro, tenemos un problema de falta de talento y la historia que nos dice que si no empezamos desde abajo, si no empezamos desde la formación básica, si no continuamos en la secundaria y el bachillerato, no tendremos personas que deseen desarrollarse profesionalmente y crecer como personalmente también en base a las carreras STEAM. Tiene que empezar desde abajo. Si no, no van a llegar las personas a ese tipo de carreras con la preparación suficiente. Y entre todas y todos tenemos que hacer ese cambio, con la ayuda inestimable de nuestras universidades, por supuesto, que son el brazo
pensador y ejecutor de toda esta estrategia en lo que tiene que ver con la formación. Bueno, ¿y qué es Quantum Ecosystem? Pues bueno, es más que una visión, es una realidad. ¿Por qué decimos que es una realidad? Pues porque hemos definido 5 ejes y estamos haciendo cosas en ellos. Quantum Ecosystem tiene 5 vectores, 5 verticales. Uno que hemos denominado Access, otro que hemos denominado Center, otro que hemos denominado Governance, otro que hemos denominado Academy y otro que hemos denominado Lab. Vamos a profundizar en 30 segundos en cada uno de ellos. Access, pues ya veis, tenemos acceso a nivel de hardware, Pulse, a un ordenador cuántico de propósito universal y ya está a disposición de las universidades para ensayo, experimentación y aprendizaje. Y también, consecuentemente, está a disposición de todo el tejido empresarial y tecnológico para diferentes proyectos. Las universidades son la herramienta que permite que esta tecnología afecte positivamente al tejido empresarial, etc. Bueno, estamos pensando también en generar un centro de tecnologías cuánticas. Estamos buscando financiación. Tenemos ya socios, organizaciones amigas que quieren hacer este viaje con nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si con el apoyo del tejido empresarial, con el apoyo de los dragones digitales, somos capaces de, tenemos una ilusión, albergar aquí inclusive el segundo ordenador de propósito cuántico en Europa. Es difícil, pero no es imposible. Ahora mismo solo hay uno, está en Stuttgart. ¿De acuerdo? Podríamos intentar traer aquí otro. Bien, claro, todo esto requiere una gobernanza. Tenemos que intentar que no se fraccione el esfuerzo. Tenemos que intentar que 1 más 1 sea más de 1. Entonces, ¿cómo vamos a gobernar todo esto? Bueno, pues tendremos que buscar una herramienta, un artefacto estructural que nos permita coordinar todos los esfuerzos y generar valor desde el ecosistema. Y de momento, pues estamos, estas organizaciones que estáis viendo aquí, que estáis aquí presentes, pero también aquí estáis presentes personas de otras organizaciones muy relevantes en el territorio. Pues os invitamos a participar en las mismas condiciones que el resto. Todo el mundo igual, todo el mundo aportando lo que puede, todo el mundo extrayendo del ecosistema el valor que puede, sin preguntar. Todo el mundo aportando, todo el mundo extrayendo. Estáis invitadas las organizaciones que no veis aquí vuestro logotipo. Por supuesto, todas estas organizaciones que ya estamos aquí, que ya tenemos un pacto, estaríamos encantadas de incrementar esta pantalla con muchísimos más logotipos de organizaciones muy interesantes para todo este viaje. Bueno, pues nada, otra vez, redundar, tenemos un problema de falta de talento. Tenemos un problema de falta de talento no solo en formación reglada, tenemos también un problema de falta de talento de esas personas que pueden aportar mucho a la sociedad, pero que no pudieron por H o por B o por C transitar el camino que normalmente hemos transitado el resto de las personas, terminar nuestros estudios, acudir a la universidad, etcétera. No todas las personas tienen esa suerte, no todas las personas tienen ese momento vital. Necesitamos todo el talento del mundo. Y hay mucha gente joven, como sabéis, a la que le gusta muchísimo la tecnología y en cambio no ha podido encontrar su camino. Telefónica tiene aquí una iniciativa excelente con Urduliz 42 para esas personas que no están en el sistema formativo oficial. Entonces tenemos que impulsar el sistema formativo oficial, pero también tenemos que recuperar a todas esas personas que pueden aportar muchísimo valor, que pueden ser diferenciadoras y que en su momento abandonaron el sistema reglado. Laboratorio, pues hacer pruebas. Si no sabemos para qué valen las tecnologías cuánticas, lo intuimos, hemos hecho algunas pruebas, pero no tenemos la certeza todavía empírica de que todas las hipótesis puedan ser validadas, todo ese universo que tenemos en la cabeza, todo eso que pensamos que puede llegar a ser el futuro.
Bueno, pues estamos haciendo ya pruebas de concepto, versiones mínimas viables que nos permitan ir avanzando en el uso de las tecnologías cuánticas en el futuro a corto y medio plazo. Bien, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a intentar dar un salto. Sabemos dónde estamos y sabemos dónde queremos estar. Y sabemos que para saltar de ahí a ahí, pues hay que transitar por otros territorios. Estamos viendo iniciativas, ¿no? Por supuesto, queremos trabajar con el Estado. Claro, por supuesto, estamos trabajando ya con Europa. Ya lo estáis viendo. Este evento se coorganiza con la Comisión Europea. Queremos ser una referencia en el mundo, con humildad, pero sin complejos. Con humildad, pero sin complejos. Bien, ¿y qué haremos en materia de quantum? Bueno, pues para nosotros es una herramienta más. En este caso, lo consideramos un vehículo a la especialización. ¿Para hacer qué? Pues nada, como siempre en informática, para hacer cosas con lo que se puede tocar y para hacer cosas con lo que no se puede tocar. Haremos cosas con el hardware y haremos cosas con el software. Bien, con el hardware, ¿qué, por ejemplo? Memorias cuánticas, procesadores cuánticos, almacenamiento cuántico, sensores, cableados, elementos de mejora de la eficiencia energética, espacios físicos específicos adaptados, otros periféricos. Todo este mundo está sin construir. Cuando hablamos de computación cuántica, por ejemplo, en realidad solo estamos hablando del chip cuántico. Nada más es cuántico en un ordenador. Todo lo demás es clásico. Todo está sin hacer. Los que tenéis una edad parecida a la mía recordaréis que hablábamos de periféricos, las impresoras, tal. Todo lo que denominábamos periféricos está sin hacer. Hay un mundo de oportunidad. Solo hace falta intentarlo. Eso sí, es necesario ir en conjunto. Si no, es, desde nuestro punto de vista, imposible. Bien, ¿y con el software? Bueno, pues pruebas de concepto, casos de usos. Algoritmos de machine learning, optimización combinatoria, muestreo y simulación, sistemas operativos cuánticos. No tenemos un sistema operativo. Bibliotecas algorítmicas. Cuando se hace un algoritmo cuántico para una tecnología determinada, lo cambias de ordenador a otra tecnología cuántica, de plataforma cuántica, y no funciona. No hay compatibilidad, no hay sistema operativo. Esto es el mundo de las cavernas de la tecnología. Una gran oportunidad. Bueno, pues algunos ejemplos. Inteligencia artificial cuántica, computación cuántica básica, comunicaciones seguras, encriptación postcuántica, gestión del tráfico marino, gestión del tráfico aéreo, banca y mercados financieros, gestión fiscal, optimización de cadenas de montaje, nuevos materiales, diagnósticos ultraprecisos, tratamientos ultrapersonalizados, computación sostenible. Me voy a parar aquí un poco. Houston, tenemos un problema con el planeta. Tenemos un grave problema. Bueno, pues resulta que hacer funcionar un supercomputador, de estos supercomputadores no cuánticos, requiere media central nuclear. Se dice pronto, media central nuclear, para mantener encendidos los supercomputadores. ¿De acuerdo? Y en cambio los ordenadores cuánticos consumen como un mechero. ¿Podemos pagar el precio medioambiental que supone el HPC, la computación, los supercomputadores? ¿O hasta que no hay una ruptura del paradigma energético, no podemos como humanidad pagar ese precio en contaminación, en huella de carbono? Bueno, pues la computación cuántica no nos pone ese riesgo sobre la mesa. No tenemos ese problema. Parece que el sentido común dice que deberíamos tirar por aquí, a ver lo que somos capaces de hacer. Bueno, y para que todo esto nos funcione, yo llevo diciendo desde el principio que necesitamos a todos los agentes. Big Science, universidades, centros de investigación, tejido industrial corporativo, startups, dragones digitales. En conjunto, juntas y juntos, es como tenemos que hacerlo. Para mayor gloria de la gente y siempre pensando en Europa, que al final es nuestro nuevo país grande. Bien, y os decía yo, es que esto ya ha empezado. ¿Y qué hemos hecho?
Pues nada, poner a funcionar la tecnología y el ecosistema. Bueno, pues ya os decía, tenemos un acuerdo único con todas y todos vosotros, muy importante. Esto ya está hecho. No estamos diciendo que queremos hacerlo. Ya lo hemos hecho. No estamos diciendo que queremos ser uno más en esta foto donde solo 17 organizaciones del mundo tienen acceso al hub de ordenadores cuánticos de IBM al máximo nivel. A ver, hay cosas que yo no sé leer. Yo soy un ignorante, no sé ni tan siquiera denominar este tipo de grafismos. No sé qué juego de caracteres he utilizado para imprimir eso. Keio University, Tsinghua University, Fraunhofer, the University of Tokyo, Taiwan University, CSIC, el Estado de Nueva York, el Laboratorio de Los Álamos, y Lantic, de la Diputación Foral de Vizcaya. ¿De acuerdo? Probablemente no sepan quiénes somos, ni sepan dónde estamos. Pero nosotros sí sabemos quiénes son y sabemos dónde están. Entonces, no vamos mal. Bueno, y universidades cuánticas, rectoras, rectores, es que ricasco, son vuestras organizaciones. Sois vosotras y vosotros, la joyita, vuestras personas. Eskerrik asko, Euskal Herriko Unibertsitatea, eskerrik asko, Deustuko Unibertsitatea, eskerrik asko, Mondragon. Bueno, pues nada, estrenamos el contrato de acceso el día 1 de septiembre. Es un contrato de tarifa plana. Se use o no se use, se paga lo mismo. ¿De acuerdo? Claro, no nos sentíamos cómodas y cómodos no usándolo, pensando que es el dinero de nuestras vecinas y vecinos el que estamos invirtiendo. Entonces nos pusimos burubelarri, manos a la obra, y el día 15 de septiembre, solo 2 semanas después, Lantic lanzó la primera carga a un ordenador cuántico real que se convirtió en la primera carga en el mundo, en la historia, lanzada a un ordenador cuántico real desde una administración pública. Dentro de 10, 15, 20 años, todas las administraciones públicas diariamente lanzarán cargas a ordenadores cuánticos. Pero siempre hay alguien que lo hace por primera vez. Bueno, pues en este caso, Europa se ha adelantado a Asia y se ha adelantado a Estados Unidos, que es muy difícil en cuántica, que siempre vamos con cierto retraso. Ahora no. Una administración pública de un pequeño gobierno europeo ha sido la primera en la historia que ha lanzado una carga a un ordenador cuántico real, hasta que no se nos diga otra cosa, y sin saber muy bien lo que pasa en China. Bueno, pues lanzamos una carga y pasaron cosas. Cogimos el Open Data de la Diputación, ese que está ahí para uso de quien lo desee gratuitamente, cogimos ese Open Data y intentamos optimizar la red de autobuses. Bueno, pues resulta que a lo tonto ya hemos detectado una anomalía en precios. Hay una línea que en precio no se comporta como el resto de las líneas. Ya tenemos un pequeño resultado. Ahora estamos intentando optimizar el uso de los autobuses eléctricos. Claro, queremos minimizar la huella de carbono. Los autobuses eléctricos son carísimos. ¿Estamos usando bien los que tenemos? ¿Los hemos puesto donde nos parecía que los teníamos que poner? ¿O los hemos puesto donde realmente mitigan al máximo posible la huella de carbono? Eso estamos intentando investigar con datos públicos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues os decía, y todo de la mano de Europa. Queremos ser parte de la estrategia europea. Queremos ser la mejor opción para Europa. Tenemos que demostrarlo.
pero creemos que podríamos participar muy activamente en la estrategia europea. Y estamos totalmente alineados con la Comisión, como habéis visto hoy, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que yo os quería contar. Todo esto lo estamos haciendo, como os decía, pues poniendo a funcionar la tecnología, ¿pero para qué? Para inspirar, para impulsar, para innovar, para que nuestras hijas e hijos vivan mejor. Eskerrik asko guztioi. Placer handi bat. Bueno, eskerrik asko, Valentín, hitz interesgarriak benetan. Y tras estas interesantes palabras, dirigimos directamente la atención hacia la primera mesa redonda de la jornada, moderada por Nerea Martiartu, directora gerente de Lantic, y titulada «Escuchamos a los dragones digitales», y nunca mejor dicho, porque escucharán voces expertas de empresas tan punteras como IBM, Accenture o Telefónica. Les cedo la palabra. Como decíamos, escuchamos, por tanto, a los dragones digitales y aquí les tenemos con nosotros en esta mesa redonda moderada por Nerea Martiartu. Muy bien. Egunon. Buenos días a todos. Empezamos la primera mesa redonda de esta mañana. Hoy me acompañan Domingo Mirón, presidente de Accenture España, Horacio Morel, presidente de IBM España, y María Jesús Almanzor, presidenta global de Telefónica Tech. Ongi etorri, hiruroi, Bilbora, Bizkaiara. Comenzamos esta mesa escuchando a los dragones digitales a los que hacía alusión Valentín, que son uno de los ejes fundamentales del ecosistema Quantum, ¿no?, que estamos construyendo y al que queremos, pues, contribuir desde este foro que hemos organizado para esta mañana. En el último Hype Cycle de Gartner sobre computación cuántica, sobre tecnologías cuánticas, encontramos la computación cuántica, ¿no?, en la cresta, ¿no?, de la curva. Y bueno, pues yo me pregunto, ¿no?, tengo la incógnita de qué es lo que va a suceder con estas tecnologías, ¿no? ¿Cuál es el grado de madurez real de las mismas? Y cuáles son, pues bueno, pues el horizonte que les deparamos, cuáles son los periodos de maduración, ¿no? ¿Vamos a caer en el valle? ¿Vamos a poder subir a ese estadio de la curva, ¿no?, en la que se conviertan viables, ¿no?, muchas incertidumbres y al mismo tiempo, pues, expectativas ilusionantes? Con lo cual, Horacio, me gustaría preguntarte, pues, si es el momento de Quantum, cuál es este momento y por qué es importante subirse a este tren hoy. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Nerea. La verdad es que estamos en un sitio espectacular y es un honor participar de este proyecto tan ilusionante, ¿no? Entonces, ¿por qué Quantum ahora, no? Now, ¿no? ¿Por qué Quantum ahora?
Pues la verdad es que la computación tradicional de unos y ceros nos ha ayudado a resolver problemas muy complejos y nos va a seguir ayudando. Es verdad que nos ha permitido gestionar gran cantidad de variables, problemas que incluyen una gran cantidad de variables. Pero hay retos que requieren el trabajar con un número exponencial de variables. Y ahí la computación clásica es insuficiente. Y para abordar retos como el cambio climático, que hemos hablado, fuentes de energía alternativas, el descubrimiento de nuevos materiales, necesitamos poder gestionar, pues, modelizar la naturaleza y poder gestionar variables de forma simultánea, de forma exponencial. ¿Esto quiere decir que la computación cuántica va a suplantar la computación clásica? Pues yo estoy convencido de que no, ¿vale? Van a convivir, van a complementarse. Los investigadores van a poder decidir con qué tecnología resolver esos problemas en función de la tipología y el propósito de esos problemas. Y bueno, desde IBM en el 2016 lanzamos el primer ordenador cuántico de propósito general en la nube. La tecnología ha ido madurándose. Hemos lanzado investigaciones, diría que a nivel masivo. De hecho, ya el otro día me dan el dato que ya ejecutamos 2.800 millones de circuitos cuánticos al día. O sea que la evolución se está trabajando en buscar casos de uso en todas las industrias. Nosotros en IBM hablamos de la década cuántica, ¿vale? Ya tenemos 30 ordenadores, 22 a disposición y abiertos a la comunidad. Y el procesador más potente que hay ahora mismo es de 64 qubits. La semana que viene, o sea, dentro de unos días, vamos a anunciar un procesador de más de 100 qubits, pero lo importante es que el año que viene hay un compromiso de lanzar un ordenador de 400 qubits y en 2 años, solo en 2 años, un sistema cuántico de 1000 qubits. Y ahí es donde estimamos nosotros que la computación cuántica va a resolver problemas que la computación clásica no puede. O sea, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, es en 2 años. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de este desarrollo tan rápido, ¿no? Pues claramente nosotros lo hemos enfocado de otra manera. Hemos sacado la tecnología del laboratorio, hemos hecho un enfoque mucho más colaborativo, hemos creado un ecosistema, hemos lanzado, y ahí lo comentaba antes Valentín, ¿no?, el IBM Q-Network, ¿vale?, en el que investigadores, universidades y empresas tienen acceso a la tecnología. En esa comunidad ya hay 360.000 usuarios y hay 170 empresas ya trabajando en casos de uso. Y hablo de empresas, pues, el mundo financiero como JP Morgan o Goldman Sachs, que están modelando sus riesgos a través y buscando ese valor diferencial. Industriales como Airbus o Daimler, que están buscando las nuevas baterías eléctricas. Petroleras como BP o Exxon, que ya están trabajando en cómo mejorar su cadena logística. Y ya para terminar, sí que me gustaría destacar dos elementos más. Uno es que nuestra obsesión ha sido de hacer simple el acceso a la tecnología. Hemos desarrollado una interfaz de código abierto para que en los lenguajes de programación habituales, como Python, todo el mundo no tenga que aprender un nuevo lenguaje, sino que programen eso, y eso ha acelerado ese proceso. Y el segundo punto muy importante para desarrollar el ecosistema es que hemos liberado todo el material formativo y es accesible para todo el mundo que quiera formarse y poder certificarse en estas tecnologías cuánticas. Con lo cual, Horacio, quiero entender que el líder no viaja solo, ¿no? Viaja muy acompañado y que necesitará además acompañantes. ¿Qué le sugerirías, ¿no?, al ecosistema? Hoy tenemos aquí gran parte del ecosistema con interés cuántico, ¿no?, de Vizcaya. Desde IBM, ¿qué podéis...? Bueno, aquí, como comentaba, esto va de ecosistema y hay que trabajar y se ha comentado ya, ¿no? Aquí hay que ayudar a las universidades a generar ese talento tecnológico. Hay que trabajar en el mundo startup y en el mundo de emprendimiento para fomentar esa innovación abierta y colaborativa. Hay que trabajar en la competitividad de las empresas y ver esos casos de uso que van a hacerles diferenciales, y sobre todo es muy importante anclarlo, y lo ha comentado Valentín, anclar todo este ecosistema en un proyecto de mayor ambición, que sea a nivel nacional, a nivel global, ¿no? Muy bien. Vemos que la parte de, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el hardware, ¿no?, fabricantes de hardware, digamos, proveedores de ordenadores cuánticos, pues ya habéis cogido velocidad, ¿no? Y todos esos números, ¿no?, esas cifras tan abrumadoras, ¿no?, muy propias del mundo cuántico, pues entiendo que son
pues el principio, ¿no?, de este despegue. Si pasamos, María Jesús, a las comunicaciones cuánticas, ¿cuál es el sentido, ¿no?, de las tecnologías cuánticas para una empresa como Telefónica vinculadas a lo que son las comunicaciones cuánticas? Bueno, en primer lugar, agradecer a la Diputación Foral de Vizcaya que nos haya invitado aquí a Telefónica y a mí en particular en este momento donde realmente estamos muy convencidos de que las tecnologías cuánticas van a dar un salto más allá, ¿no? Al final van a ser esa nueva revolución, ¿no?, que hemos tenido anteriormente con otras cosas como ha podido ser Internet o los smartphones, y la tecnología cuántica sí que realmente nos puede dar ese paso que nos puede llegar a dar un cambio muy, muy relevante en el mundo, pero también en la sociedad, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ello, de lo que significa esto ahora. Y eventos como estos pues, son muy, muy buenos para sobre todo visualizar pues hacia dónde vamos y qué queremos, ¿no? Y las comunicaciones en sí pues no son una excepción, ¿no?, en cuanto a con qué retos nos encontramos y en qué podemos mejorar con este tipo de tecnologías. Al final, en el mundo que estamos viviendo ahora, donde claramente una de las principales pues, problemáticas que tenemos o retos que tenemos dentro de este mundo de Internet es la seguridad de la red y cómo hacemos que las redes sean más seguras y más indescifrables, ¿no?, digámoslo así, pues la tecnología cuántica nos puede ayudar mucho y, de hecho, somos muy optimistas con todas las pruebas que hemos hecho desde Telefónica en cuanto a este tipo de comunicaciones, ¿no? Se presentaban varios retos antes de empezar las pruebas y pues uno era, por ejemplo, pues, la distancia, ¿no?, que hay entre nodos, cómo podíamos mantener pues, esa capacidad de información y esa mejora de información, también cómo podíamos hacer más indescifrable toda la parte de comunicaciones, y lo cierto es que los resultados que estamos viendo pues, son optimistas y lo más importante, ¿no?, que lo estamos viendo ya en un corto plazo, ¿no? Creo que el mensaje también que ha lanzado Horacio es importante, pero también en la parte de comunicaciones esto se está viendo así. Estamos viendo que en un breve plazo de tiempo vamos a poder tener unas comunicaciones pues, mucho más seguras de lo que tenemos hoy, ¿no? Y eso por final va a impactar directamente en las empresas, ¿no? A veces pensamos que, bueno, oye, pues sí, nos interesan las comunicaciones seguras, es un paradigma que tenemos todos, pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, pues que los canales online de las empresas van a ser mucho más seguros y van a tener menos capacidad de ser descifrables para los ataques, pues yo creo que es algo que todos tenemos que pensar que es muy importante para nuestro negocio, ¿no? Y al final también vamos a generar entornos de mucha más confianza a los consumidores para que cierto tipo de datos puedan ser tratados en esta red. Es decir, que sí hay impactos relevantes dentro de la economía, dentro del negocio, pues cuando trabajemos y estamos trabajando en estas comunicaciones seguras. Y como decía, es un plazo corto, ¿no? Estamos hablando de 2 años, de 3 años, y lo tenemos ya aquí, ¿no? Bueno, esto empieza a asustar, ¿eh? 2 años, agilidad, muchos números, comunicaciones seguras que, si no son así, comprometen servicios, es decir, que no es un fin en sí mismo, sino que es auxiliar a otros fines. De lo más global, ¿no?, en cuanto a lo que es la estrategia de Telefónica, a lo más local, ¿no?, que es lo que nos ocupa también hoy, ¿qué ofrece Vizcaya dentro de esa estrategia de innovación en el que tiene cabida las iniciativas Quantum para Telefónica, ¿no? ¿Qué destacarías, digamos, en esta relación que, bueno, iba a decir que estamos creando, pero que no, que ya está creada, desde hace mucho tiempo, y vamos, ¿no?, a seguir creando, Eso es. sí. A ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Pero por resumir, que sé que tenemos poco tiempo, hay una fundamental que es las infraestructuras que hay hoy en Vizcaya, ¿no? Y si nos comparamos a nivel, ya no estaba hablando Valentín, ¿no?, de España, Europa. Bueno, pues si nos comparamos a nivel europeo, pero también a nivel mundial, las infraestructuras de fibra que hoy tiene Vizcaya no son comparables a ningún país de Europa, claramente, y a muy pocos del mundo, ¿no? Y estamos hablando que tener pues, más del 90% de cobertura de fibra, pues podemos mirar las cifras, pero no hay ningún país de Europa que lo tenga, ni tampoco pues, muy poquitos países del mundo, ¿no?
esa es una ventaja fundamental, porque tener un ecosistema creado, pero sin unas buenas infraestructuras, pues no nos haría aprovechar al máximo pues ese ecosistema, ¿no? Por lo que ese paso lo tenemos ganado. Creo que se ha hecho un importante esfuerzo inversor en Telefónica en Vizcaya, pero también las administraciones locales nos han ayudado mucho a que esto se hiciera, y hemos creado juntos pues una infraestructura que es prácticamente la base de nuestro futuro en este quantum, ¿no? Eso para mí es un tema fundamental, pero también hay otro que es importantísimo, que es el propio tejido empresarial que hay en Vizcaya. Necesitamos un tejido empresarial innovador, pero también con capacidad de inversión y con muchas ganas de crear ese ecosistema, porque ese ecosistema no puede ser solo teórico y tenemos que dar ya el paso. Estamos hablando de plazos muy cortos, tenemos que crear ya el ecosistema de pasar a lo que creemos que se puede hacer, a lo que pensamos, a lo que estimamos, a crearlo y a generarlo, porque a la primera no vamos a acertar. Eso está claro. Entonces, ese paso ganado y tenemos que estar creándolo, y es imprescindible el tejido empresarial para ello. El tejido empresarial de Vizcaya ha demostrado en toda su historia que es un tejido empresarial con esta capacidad de innovación, pero que también con esta capacidad de reinvención e innovación y de ejecución. Y eso se necesita. Aquí Telefónica, pues sabéis que tenemos muchísimas iniciativas en cuanto a innovación, en cuanto a emprendimiento y en cuanto a apoyo al tejido empresarial, porque esto no lo podemos hacer solos, esto se tiene que hacer conjuntamente. Así que estamos creando esta base, y de hecho es una base con mucha fortaleza, para cuando te ves con esta comparación que ha puesto Valentín, ver que la línea de salida pues está muy parecida, ¿no? Y que ahora lo que hay que hacer es avanzar un poquito más rápido. Pues a mí me empiezan a temblar las piernas, porque entre tanta oportunidad lo único que me llevo a casa es la responsabilidad de tener que contribuir a materializarlo, ¿no? O sea, más trabajo, que ya lo comentábamos al principio, que de estos foros lo único que se lleva uno es más trabajo a casa. Muchas gracias, María Jesús. Y pasamos, ¿no?, de fabricantes, prestadores de servicios, comunicaciones. Accenture, más de 30 años en Vizcaya, con distintos centros, también prestadores de servicios a administraciones públicas, al tejido empresarial, centros punteros en innovación, ¿no? Una apuesta innegable por el territorio hasta la fecha, ¿no? ¿Qué sentido tiene Quantum para Accenture en Vizcaya, en este ecosistema propio de Accenture, junto con el resto de vuestros clientes y colaboradores? Bueno, primero, gracias, Nerea, por permitirme participar en esta mesa o en este coloquio, y gracias a la Diputación Foral de Vizcaya por invitar a Accenture a participar en el Vizcaya Quantum Ecosystem Center. Para nosotros es una evolución natural. La verdad es que más de 1000 personas en Vizcaya, con un empleo estable, de calidad y sostenible a largo plazo, se ha construido en iniciativas parecidas a esta en el pasado, ¿no? En áreas muy específicas de innovación, en industria conectada, en su día, en banca de tiempo real y disponible para todos los usuarios. Más reciente también en el diseño de experiencias de ciudadano punteras. Siempre hemos encontrado nuevas áreas de colaboración con el tejido empresarial en Vizcaya que nos permitía crecer en el territorio, ¿no? Y Quantum es una oportunidad, en mi opinión, histórica para nosotros en Vizcaya, porque encaja muy bien con nuestro propósito. El propósito de la compañía no es otro que combinar tecnología, ingenio humano, para generar valor en nuestros grupos de interés, que son nuestros clientes, nuestras personas, las personas y el ecosistema de socios entre los que estamos hoy con Telefónica y con IBM, y también en las comunidades donde operamos, en el territorio donde operamos, ¿no? Nos parece que es un caso muy bueno, en este caso positivo, de una solución en búsqueda de un problema, ¿no? Y la verdad es que en Accenture lo que estamos haciendo con nuestra red de laboratorios en el mundo y ahora en Vizcaya es encontrar cuáles son aquellos problemas o oportunidades de desarrollo, puede ser empresarial, puede ser ciudadano, donde la aplicación de la tecnología Quantum genera una diferencia en mejora de valor, ¿no? En ese sentido,
nuestro compromiso con Vizcaya es doble. Generar aquí conocimiento con nuestros socios y con el ecosistema alrededor de Quantum, que desarrolle soluciones reales, quizá no tan a largo plazo, para mí 2 años, en el mundo de la tecnología muchas veces es demasiado, ¿no? Tenemos la ambición, junto con el ecosistema, de construir cosas durante el año 2022, encontrar realmente aplicaciones de uso que mejoren la vida de nuestros ciudadanos y mejoren también el rendimiento de las empresas y las instituciones públicas, ¿no? Por tanto, generar aquí, pero también hacer el camino contrario, conectar nuestros laboratorios en el mundo alrededor de Quantum Computing para que generen conocimiento aquí, para que conecten y den ideas que podamos desarrollar en el centro en Vizcaya. Esta doble conexión me parece que es una aportación grande que tiene que hacer Accenture. Y en ese sentido, ¿no? Y con, digamos, con la presencia de empresarios, emprendedores que tenemos hoy, ¿cuál sería, digamos, el ofrecimiento, digamos, la orientación que desde Accenture realizaríais para que se animen a unirse a aquellos que, bueno, pues que no han tenido experiencia, ¿no? con el mundo cuántico, vamos a decir, si se puede decir así? Pues a mí me gustaría utilizar una de las transparencias que nos proyectaba Valentín, en la que empezaba en Vizcaya y acababa en el mundo, ¿no? Bueno, estamos en Bilbao y quizá a lo mejor había que empezar el Bilbao al final, ¿no? Y el mundo se queda atrás, ¿no? Pero fuera de bromas, yo creo que mi mensaje es muy claro. Ya en el pasado hemos sido capaces, en el territorio en Vizcaya, de encontrar oportunidades de conectar el talento que hay aquí, la innovación, la propiedad intelectual, ¿por qué no?, y dar servicio fuera. A día de hoy nosotros exportamos, de las 1.000 personas que tenemos aquí, exportamos aproximadamente el 25% en trabajos que hacemos en áreas de mucha especialización para el mundo. ¿Por qué no hacerlo desde este centro, de Quantum Computing? Por lo tanto, una de las cosas que tiene que aportar Accenture aquí es conectar al centro con el mundo en términos de desarrollo de proyectos reales, de aplicación real de la tecnología en casos de servicio al ciudadano o de negocio, de una manera tangible y en el más corto plazo posible. Eso genera claramente diferenciación para el largo plazo y empleo de calidad en el territorio. Lo que yo le pido también al tejido industrial en el territorio, pero también en Euskadi y en España, es que le den la oportunidad al centro de contribuir en el desarrollo de competitividad en Europa. Como decía muy bien María Jesús antes, eso ha sido un factor clave en el desarrollo del territorio. Aquí hay compañías que son de verdad relevantes en su industria a nivel mundial. Yo creo que tenemos una oportunidad entre todos de generar un salto de competitividad en estas industrias aplicando de verdad la tecnología que tenemos aquí. Yo creo que además la oportunidad es única de utilizar estas grandes compañías, medianas algunas también, para generar esa bandera en el mapa del mundo donde el territorio genera una diferenciación clara en el mercado en el que operan. Aprovechando la frase de otra persona de Accenture que me decía, oye, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado, ¿no? Yo aquí, como somos de Bilbao, iremos lejos y rápido, ¿no? Pero es muy importante, juntos, en cuadrilla. En ese ir juntos es muy importante que encontremos en el próximo año, yo diría que poniéndonos más tensión todavía en el trabajo que decías, que en el próximo año nos pongamos los deberes de encontrar 2, 3 compañías en el territorio en las que de verdad demostremos desde Vizcaya que esto de Quantum Computing es una tecnología madura y es una tecnología que puede contribuir claramente a la mejora de valor de las compañías y de los servicios al ciudadano. Muy bien, pues no nos queda otra que coger ese guante, ¿no?, y trabajar por ello. Por terminar con este círculo cuántico y en clave de impacto, como comentaba antes Valén, Horacio, ya tenemos una relación, para nosotros ha sido muy importante, ¿no?, el acuerdo que hemos firmado para tener acceso, para dar acceso, porque no es un tener acceso egoísta, ¿no?, hipotecado por nuestra parte, sino una vía de, digamos, trasladar esa vía al resto de la comunidad. En clave de impacto para Vizcaya, ¿no?, para que todas estas inversiones, todas iniciativas
desde tu planteamiento, ya que llevamos pues, algo más de tiempo trabajando juntos, ¿cuáles serían las recomendaciones, ¿no?, en esa senda que consideras que deberíamos llevar, y también desde vuestra experiencia de trabajar con otros hubs, ¿no?, con el primer hub europeo que comentaba antes Valen? Sí, la verdad es que al final Vizcaya es un referente industrial en España, en Europa, y aquí hay industrias líderes, ¿no?, en eléctricas, un clúster de electrónica, petróleo, química, en finanzas, la iniciativa que habéis lanzado del corredor de hidrógeno verde, ¿no?, vasco. Claro, estas industrias, junto con el mundo de la academia y el sector público, van a ser los actores y los beneficiarios de este Quantum Now y de Quantum Ecosystem. O sea, yo ahí veo, con el peso industrial que tiene Vizcaya, una oportunidad genial, vamos, unido a lo que, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Jesús y Domingo, ¿no?, del ecosistema para hacer cosas reales, porque queda muchísimo por hacer. O sea, tenemos las bases, pero ahora vamos todos muy rápidos y capturando esas oportunidades y resolviendo esos retos y potenciando ese talento que hay que desarrollar y atraer, yo creo que el impacto va a ser vamos, muy real. Y desde IBM pues aportamos no solo la tecnología, sino la experiencia, ¿no? Hemos montado los hubs primero en Estados Unidos, pero lo hemos montado en Japón y en Alemania, y hemos aprendido, ¿no?, de qué actores tienen que jugar y cómo la suma de todos multiplica. Y ya por último, sí que quiero aprovechar para felicitaros, porque la verdad es que desde todas las reuniones que ven aquí me voy con trabajo, pero que luego nos comprometemos y los dos ejecutamos. Creo que estáis haciendo una cosa, y es poner los cimientos de una nueva ola de transformación. Estáis invirtiendo para liderar esta ola de transformación, con lo cual aprovecho también para daros la enhorabuena. Pues muchas gracias a los tres. Es una pena que todavía no tengamos el secreto para el tiempo cuántico, ¿no?, y que podamos estirar esta mesa durante otros por lo menos 15 minutos más, pero por ceñirme al tiempo y para que no me llame la atención por hoy, sintiéndolo mucho, vamos a dejarlo aquí. Eskerrik asko, eta con esos compromisos y esos deberes nos vamos a casa. A trabajar. Gracias. Gracias. Bueno, eskerrik asko, muchísimas gracias a todos y a todas por las aportaciones. Y seguimos adelante con la segunda mesa redonda de la jornada, en este caso titulada Hablamos sobre Quantum, y moderada por Elena Zárraga, presidenta de Gaia. Mientras desmicrofonan, espero que estén disfrutando de este maravilloso encuentro entre las mentes más activas, como ven, en tecnología cuántica, en este evento Quantum Now, que desde luego estamos disfrutando y aprendiendo mucho, ¿no? Por tanto, simplemente dar paso a los siguientes ponentes. En la siguiente mesa redonda hablamos sobre Quantum y, por tanto, les daremos paso. Como decía, les presentamos la mesa redonda. Hablamos sobre Quantum y moderada por Elena Zárraga, presidenta de Gaia.
Bueno, egunon denoi. A los que no me conozcáis, me gustaría presentarme. Soy Elena Zárraga, soy la CEO del grupo LKS Nest. Somos un grupo de consultoría, tecnología y servicios legales con 600 profesionales y actualmente soy la presidenta del Clúster Gaia, ¿no? El Clúster Gaia es la asociación que aglutina en Euskadi a las industrias de conocimiento y tecnología aplicada. En estos momentos estamos más de 300 empresas asociadas que prestamos servicios alrededor de la consultoría, de la ingeniería, de la tecnología, de la electrónica. Estamos más de 20 profesionales en el sector muy pegados a los servicios empresariales a las empresas. Os he de confesar que desde Gaia tenemos una gran inquietud para ver cuáles van a ser los retos y oportunidades de lo cuántico en el sector. Del mismo modo que en los años 80, cuando se hizo la transición de la electrónica analógica a la electrónica digital y preguntábamos en el sector, ¿no?, a las empresas quién sabe de microelectrónica y 11 empresas levantaron escasamente la mano en su momento. Y Gaia se creó precisamente para intentar dinamizar esa ruptura tecnológica. Pues hoy, del mismo modo, pensamos o tenemos el olfato que, al igual que hace 40 años, nos encontramos ante un momento parecido, en el que la revolución tecnológica, la disrupción tecnológica que va a suponer el quantum en el sector, va a impactar directamente lo que es al sector TIC, ¿no? Claro, la pregunta que nos hacemos desde el sector es ¿quantum is future o quantum is now? La verdad es que, bueno, para hablar, intentar dar una visión a esa respuesta, para bajar quizás a conceptos más tangibles esta computación cuántica, tenemos aquí en esta segunda mesa 5 expertos de primer nivel, pues que paso a presentaros. Aquí a mi derecha le tengo a Alberto García Rieta, Managing Director Data Lead en Accenture Iberia. Bienvenido, Alberto. A continuación tengo a Diego R. López, responsable de Exploración Tecnológica Global CTIO de Telefónica. Bienvenido, Diego. Gracias. A continuación, Esther Villar Rodríguez, responsable de Inteligencia Artificial de Tecnalia. Bienvenida, Esther. Gracias. A continuación está Miquel Díez, es Head of Innovation IBM España, Portugal, Grecia e Israel. Bienvenido, Miquel. Y finalmente, ahí en el extremo, le tengo a Miquel Sanz, Iker Basque Research Fellow de la Universidad del País Vasco de la Euskal Herriko Unibertsitatea. Bienvenidos, bienvenida y gracias por acompañarnos y compartir también vuestra visión de expertos. Alberto, vamos a andar mal de tiempo, así que le vamos a dar caña a esto. Para empezar a romper el hielo, teniendo un poco algo más claro lo que es el concepto cuántico, ¿no? ¿Dónde se está aplicando realmente en estos momentos la tecnología cuántica? Bueno, pues muchas gracias. Voy a intentar ser breve. A ver, nosotros, lo ha comentado antes Valentín, ¿no? Al final tenemos problemas complejos que somos incapaces de resolver de manera eficiente con la computación tradicional y buscamos paralelizar, ¿no?, el cálculo de soluciones. Pues es el símil que utilizamos muchas veces es el del laberinto, ¿no?, que buscamos una salida a un laberinto. Si esa salida la busca una persona, sería un bit, pues si la buscan muchas personas en paralelo, pues la encontramos mucho más rápido, ¿no?, y que sería un qubit, ¿no? Entonces aquí esto lo estamos aplicando a día de hoy en cualquier problema que podamos representar con un grafo, ¿no?, cualquier problema que podamos expresar para resolverlo con una búsqueda de caminos más eficiente, y esto aplica pues también en optimización de carteras de inversión, relaciones entre moléculas. Tenemos también escenarios, ¿no?, de desencriptado que quizá dan un poco más de miedo, ¿no?, pero bueno, son escenarios que aparecen, ¿no? Nosotros ahí lo que estamos haciendo es detectar casos de uso. Tenemos en todas las industrias, yo diría, casos de uso, alrededor de 150 casos de uso que a nivel mundial estamos ya trabajando en pilotos, en conceptos y en desarrollos. Y bueno, quería poner un par de ejemplos, ¿no? Un primer ejemplo es el mundo de la compra-venta de divisas, ¿no? Es algo que con otros mecanismos, ¿no?, estamos intentando buscar esa ventana de compra-venta donde vamos a obtener una rentabilidad.
Bueno, pues pensamos que con computación cuántica hemos hecho pruebas de concepto que esa búsqueda de esa ventana de relación entre una divisa y otra para buscar el momento óptimo para comprar y para vender, bueno, pues es una experiencia que ya hemos realizado y que creemos que está dando buenos resultados, ¿no? Un segundo caso, por poner otro ejemplo, y ya os digo que hay varias decenas, es el mundo del desarrollo, ¿no?, de un producto farmacéutico. Cuando vas a valorar los principios activos, ahí estás buscando, bueno, pues que no estás infringiendo ninguna patente de todos los medicamentos que ya pueden existir, de todos los productos que pueden existir. Esa búsqueda es muy costosa, con computación tradicional, con tecnologías no cuánticas, con tecnologías cuánticas. También es otro caso que se puede resolver esa búsqueda, esa comparación molecular de manera mucho más ágil, ¿no? Entonces, bueno, son dos ejemplos. La realidad es que estamos viendo ejemplos en todas las industrias y estamos tratando de probarlos y de verificar, ¿no?, que eso es una realidad. Muchas gracias, Alberto. Diego, en tu opinión, ¿cómo crees que podemos incentivar o acelerar la integración de las tecnologías cuánticas en las actuales tecnologías? Bueno, nosotros precisamente eso es lo que llevamos algún tiempo tratando de hacer. Antes estábamos hablando de intercambio cuántico de claves. Nosotros hicimos el primer experimento, bueno, yo no lo hice porque no estaba todavía en Telefónica, hace 12 años o cosas así. Hicimos ya una transmisión, una conexión entre la ciudad universitaria y un centro de Telefónica allí en Madrid, utilizando la red que teníamos, la red comercial. ¿Qué pasa? Que los dispositivos eran muy caros, muy delicados, complicados de operar, y lo que estamos haciendo ahora precisamente es tratar de llevarlo a nuestras operaciones, que eso se pueda usar de una manera general, porque a día de hoy, por ejemplo, distribución cuántica de claves se puede hacer ya, se está haciendo en sectores militares y en sectores financieros de muy alto nivel, eso se está haciendo ya. Nosotros lo que estamos intentando es que eso forme parte de la operación diaria. Pensad, por ejemplo, que una de las cosas teóricamente, eso todavía no está demostrado, pero en GPON, en la tecnología que se usa para la fibra a casa, teóricamente se pueden intercambiar señales cuánticas. Entonces, la idea es que todos tuviéramos en casa la posibilidad de tener una encriptación, un nivel de encriptación cuántico, al menos hasta nuestra conexión. Estamos trabajando precisamente en cómo se integra eso, por un lado, y por otro, lo que estamos también es tratando de explorar precisamente nuevas maneras de aplicar lo que vamos aprendiendo con lo que tenemos ya disponible como tecnología o como investigación aplicada, empezando dando ciertos pasos, hacia nuevas aplicaciones. Y, por ejemplo, una que a mi modo de ver promete muchísimo es una tecnología una técnica que se llama Quantum Oblivious Computing, que la idea es precisamente garantizar que algo que es muy, en general, complicado de ver, que es el que puedas hacer computaciones que sean opacas a quien te hospeda el cálculo, que eso en cuanto tienes cuestión de protección de patentes, cosas de este estilo, yo no quiero darte mis datos, pero necesito tu ordenador. El hacer eso precisamente a día de hoy con la tecnología que ahora hay las cuestiones de encriptación homomórfica y tal, eso es enormemente costoso y complicado. La idea es que aplicando ciertas tecnologías relacionadas con la transmisión cuántica eso se abarataría mucho. Todo eso, la idea es ponerlo siempre y ponerle una capa. Precisamente es curioso porque para simplificar necesitamos abstraer, que es lo mismo que tenemos a día de hoy con los computadores. Tú tienes un lenguaje de programación, tú trabajas con objetos, tú trabajas con clases, trabajas con herencia, no trabajas con bits, no tienes ni idea de dónde están los bits. La idea es un poco la misma, la idea es que quien vaya a programar un ordenador cuántico o vaya a configurar una red cuántica no tenga que preocuparse de estados de coherencia, del teorema de no clonación, de cualquier cosa de esas. Sencillamente disponga de las abstracciones, unas abstracciones razonablemente comprensibles y que puedan aplicar entonces y se puedan aplicar. Y ahí es y eso es lo que estamos tratando de hacer y eso es en donde queremos pegar un empujón fuerte a todo esto. Gracias. Esther, Vizcaya-Euskadi es conocida como un país en el que sabemos colaborar entre los diferentes agentes del territorio, que cuenta además con una potente red vasca de ciencia y tecnología. Desde la visión de Tecnalia, ¿qué papel deben jugar los centros tecnológicos para generar impulso cuántico y aprovechar sinergias entre los agentes implicados? Bueno, primero, gracias por invitar a Tecnalia y a mí en su nombre. Creo que Tecnalia siempre ha tenido un papel, una posición dentro de todo el ecosistema muy privilegiada,
porque la realidad es que desde una incubación desde la tecnología que se hace en universidades, en la propia academia, que es terriblemente potente, donde están las neuronas muy focalizadas en la tecnología, hasta el campo de aplicación, el salto es cuantitativamente enorme. Entonces, claro, Tecnalia tiene una posición justo en el medio en el que dices, bueno, de hecho ahora justo con la nueva estrategia que monta Tecnalia para los siguientes ciclo de 3 años, está pensando justo en eso. Vamos a potenciar una incubación de tecnologías a nivel transversal en la que todas son necesarias, que estamos muy cerca de la academia, de los equipos como el de Miquel, y luego más allá de eso tenemos que pensar que tenemos verticales. Entonces, de repente tenemos en un Tecnalia que conviven una ciberseguridad, una inteligencia artificial, una ingeniería del software, una visión artificial a nivel transversal que puede dar soporte a un montón de dominios y un montón de verticales sostenidas sobre más de 30 especializaciones tecnológicas. Eficiencia energética, meteorología, nanomateriales, química sostenible. Entonces, ¿dónde está el papel de cada uno? Creo que es que el primer reto está en encontrar que nadie se debe pisar, porque en realidad todos tenemos que encontrar nuestro lugar dentro del ecosistema y ciertamente creo que Tecnalia tiene eso que te digo de la posición estratégica en la que tiene que intentar que como toda la misión va orientada a la transformación, al bienestar social, al mundo de la empresa, a entregar algo de valor y a generar impacto, desde todo lo que se genera a nivel de la academia, desde todo lo que piensan los Miquel, los Sí, los Jorge, que nos juntamos muchas veces y debatimos, es que hay que llevarlo en algún punto, si no es ahora, si no es now, será in the future, pero tendrá que llegar a la empresa. Entonces, en ese transcurso, en esa carretera tan sumamente larga, ya nos hemos pegado mucho, tenemos muchas lecciones aprendidas con inteligencia artificial, con otras tecnologías, y los hilos tecnológicos, la experiencia que nos dice es que rara vez acaban llegando a impactar, porque el ecosistema tecnológico es multitransversal. Entonces, en eso estamos trabajando y la estrategia que haremos en Quantum, en la que estamos ahora mismo inmersos, sobre todo se conceptualizará desde ese punto de vista. O sea, con transversalización tecnológica y largo alcance para llegar a impacto. Muy bien. Miquel, desde IBM, ¿dónde percibís están las oportunidades en cuántica en la industria del territorio aquí en Vizcaya y en Euskadi en general? Microelectrónica, informática, energía, automoción. Unón, Elena y Emilia Esquera, la Diputación, por estar aquí en este evento. Desde IBM tratamos de ser muy pragmáticos. Y a tu pregunta de dónde, yo creo que lo mejor es, como también han hecho algún compañero, poner ejemplos concretos que puedan ilustrar, ¿no?, dónde este polo de referencia industrial puede sacar partido. En IBM, desde un principio, el planteamiento de la computación cuántica lo hemos orientado a 3 grandes problemas, que estos son viejos conocidos: la optimización, la simulación de sistemas químicos y el machine learning, el aprendizaje automático de máquinas. En el caso de la optimización, pues tenemos diferentes casos. Hay que recordar que tenemos ya 170 entidades trabajando desde hace años en casos muy concretos. Uno de ellos, por ejemplo, de la optimización es el caso de Exxon, una petrolera cuyo reto es el de proveer energía a una población continuamente creciente. Parece ser que el gas natural es uno de los elementos que pudiera, ¿no?, ser parte de la ecuación por sus bajas emisiones, pero el tema está en que el gas natural no es una cuestión de un transporte fácil, como sería entregar una caja de zapatos. Se trata de entregar gas licuado en tiempo real. Esto, que lo tienes que distribuir por todo el mundo, pues para que nos hagamos una idea, la combinatoria exponencial de las decisiones logísticas a tomar, pues los expertos hablan de algo de 2 elevado a 1 millón. Es decir, tratamos problemas de esta naturaleza. Se trata de más de 500 barcos haciendo miles de viajes al año por todo el mundo, donde hay que buscar la mejor combinatoria logística, además de meter las restricciones de la demanda o incluso el impacto meteorológico. Este es un caso de optimización. Un caso, por ejemplo, de simulación de sistemas químicos, que estamos viendo varios y que yo creo que además en la zona, en el territorio, pueden ser de aplicación, es, por ejemplo, el tema de electrónica, los paneles LED. Todos estos paneles que utilizamos en un montón de dispositivos, se está trabajando en que sean LEDs orgánicos. Es decir, que utilicemos más el carbono y el hidrógeno y menos los metales pesados y las tierras raras. En Mitsubishi, con la Universidad de Tokio, se está trabajando en hacer esto, y esto sencillamente es un experimento químico gigantesco. La combinación de moléculas es absolutamente exponencial. La idea es que, además, por la relación estrecha que hay entre los sistemas químicos y los sistemas cuánticos,
podamos aprovechar esto para lanzarlo adelante. Y el caso, por ejemplo, de computación cuántica llevado al Machine Learning, recientemente tenemos el caso del CERN, el Instituto Físico Europeo, con su famoso acelerador de partículas, que lanzan del orden de 1000 millones de haces de protones por segundo y capturan del orden de 1 petabyte de información por segundo. Ahora ponte a coger 1 petabyte de información por segundo y analízalo. Los ordenadores clásicos, como comentaba Horacio, tienen sus limitaciones, pero con computación cuántica estamos tratando de ver cómo todo esto acelera. Al final, y esto la comunidad científica tiene mucha más voz en esto, pero parece ser que 50 qubits podría ser un punto de partida interesante para empezar a abordar problemas de esta naturaleza. Algunos de los socios que tenemos trabajan ya con ordenadores de 65 qubits y en problemas tan concretos como estos. Hay muchos más, pero entiendo que estamos en tiempo. Gracias. Miquel, yo tenía una pregunta respecto a mirar a las universidades de Euskadi y preguntarte si tenemos talento cuántico. Pero no solo tenemos talento, sino tenemos una joya, nos ha dicho Valentín. ¿Nos puedes comentar un poquitín, nos describes el trabajo realizado, los programas formativos, si ya hay programas de capacitación en cuántica en nuestras universidades? Porque bueno, se nos ha anunciado que va a haber posgrados, va a haber una capacitación posterior, pero por lo que he visto hay mucho trabajo realizado, ¿no? También desde las universidades. ¿Nos puedes comentar un poco ese trabajo? Lo primero, muchas gracias por la invitación también. Bueno, llevamos trabajando en esto muchos años ya, primero con tecnologías en el estilo de las simulaciones cuánticas y luego más en la dirección de la computación cuántica, pero también trabajamos en temas de sensórica, de metrología, de comunicaciones, etcétera. Respecto a la formación, si tenemos programas de formación y tal para generar ese ecosistema cuántico, pues hay varios y tenemos varias iniciativas y varias estrategias formativas orientadas a distintos públicos. Por ejemplo, a nivel de científico, de investigación, las joyas de la corona son sin duda el máster en tecnologías cuánticas que tenemos en la universidad y el programa de doctorado. En el máster de tecnologías cuánticas es el decano del país, es el decano en España, tiene casi una década ya. Para que hagamos una idea, el segundo máster se ha estrenado este año en Barcelona, o sea que tenemos una experiencia acumulada de muchos años. Y la verdad es que es una fuente que nos permite generar talento y generar una base científica para que luego pueda ser aprovechada tanto a nivel de investigación, por nuestra parte, como también en empresas. A modo de ejemplo, yo tengo 7 estudiantes de doctorado, pero tengo otros 2 en una empresa, haciendo el doctorado a la vez que trabaja en una empresa. Entonces, esas son nuevas posibilidades que se le está dando a la gente que estamos formando. A otro nivel más de público en general, de formación del público en general, de estudiantes de carrera y de estudiantes de bachillerato, por ejemplo. En 2019 organizamos junto con IBM una Quantum Hackathon. Una Quantum Hackathon, por si no la gente no sabe, consiste en esencia en que los organizadores dan unos problemas y gente que libremente puede ser de cualquier área, de cualquier nivel formativo, simplemente con interés en cuántica, se apunta a estos eventos y se reúnen en grupos en el evento y durante 24 horas trabajan non-stop, o sea, sin parar, en el tema. Y luego al final simplemente las soluciones que han encontrado para esos problemas las exponen y gana el que hace provee una mejor solución al problema. Y fue un absoluto éxito. La prueba es que mucha de la gente que está aquí nos conocimos en esa hackathon, así que eso es una prueba de que fue muy exitosa. Y bueno, luego también hemos hecho algunos eventos
como se usa ahora la palabra evangelizar, por ejemplo, a las empresas, para explicarles cuáles son las posibilidades de las tecnologías cuánticas específicas en algunas de esas áreas. En el último caso, el último ejemplo, que la pandemia desafortunadamente ha limitado muchas posibilidades, pues fue en finanzas, y estuvimos hablando con distintas instituciones, distintos representantes de instituciones, sobre qué posibilidades podían obtenerse desde el punto de vista de las tecnologías cuánticas. Muchas gracias. Y bueno, tenía otra ronda de preguntas, pero me vais a permitir, que además andamos escasos de tiempo, rompo un poco el esquema que teníamos previsto, porque quiero irme con deberes de esta mesa redonda, ¿no? Como deberes desde Gaia, desde este sector donde tenemos que prestar los servicios a nuestros clientes, ¿no? Además, adaptar lo que son las rupturas tecnológicas que van a suponer las computaciones cuánticas en cuanto a inversiones necesarias, a innovación colaborativa. Quisiera que brevemente cada uno me dieseis una pincelada, una frase, una idea, lo que es para mejorar el Quantum Ecosystem que nos han presentado hoy y qué es lo que podemos hacer, qué nos pediríais a los agentes participativos para impulsar la actividad cuántica en el ecosistema que hemos definido. Bueno, empiezo yo, entiendo, ¿no? Sé que os he pillado con el pie cambiado, pero sí que efectivamente quiero irme con deberes de la mesa redonda. Bueno, yo creo que, a ver, aquí, esto lo habéis comentado muchísimo, ¿no? Esto es un tema de ecosistema, yo creo que esto es un tema de no pisarnos, ¿no? Lo ha dicho también aquí mi compañera. Yo creo que todos, para mí hay un tema muy concreto, y es que estamos viendo ya cómo todos los casos de uso de inteligencia artificial están escalando. Yo sí que pediría una reflexión, ¿no?, a todo el ecosistema, decir, oye, reenfoquemos, ¿no?, todos estos escenarios de machine learning, de inteligencia artificial. Yo creo que hay muchos problemas encima de la mesa que ya a escala estamos resolviendo con inteligencia artificial. Bueno, yo dejo esa reflexión, ¿no? Pensemos cómo las tecnologías cuánticas pueden resolver a veces esos mismos problemas, pero ya no de manera heurística, o sea, sino ya realmente verificando todas las opciones y siendo mucho más precisos, ¿no?, en la resolución, ¿no? También como ha dicho mi compañero, ¿no? Al final, yo creo que el pensar, el poner encima de la mesa y el trabajar en traducir casos de usos reales, concretos, a estrategias con tecnología cuántica, yo creo que ese tiene que ser nuestro foco, ¿no? Yo creo que ese sería para mí si tengo que decir una cosa, sería esa. Perfecto. Muchas gracias por la brevedad. Diego. Yo lo que animaría es a cualquiera que esté en el ecosistema, sea industria, sea administración, sea academia, empezar a pensar un poco fuera de la caja. Empezar a pensar que no solamente se trata acerca del ordenador cuántico que está allí, sino que se trata de empezar a tener un poquitín de, no sé cómo llamarlo, es que tal vez fantasía suena demasiado ciencia ficción, o de creatividad agresiva a la hora de buscar soluciones nuevas. Y yo el ejemplo, déjenme insistir en eso que decía antes del Oblivious Computing, porque todo lo que tiene que ver con soberanía digital, el autocontrol de datos, el preservar la privacidad, tanto de personas como de empresas, como dentro de poco incluso de máquinas, y el que tú puedas mantener ese control es algo muy importante, y yo ahí creo que hay un nicho enormemente grande para aplicar, insisto, tecnologías cuánticas, pero pensando un poquito fuera de lo que llevamos pensando. Y yo os animaría, sobre todo a eso, startups, gente que tenga ganas de moverse y emprender, yo los animaría a que empezaran a pensar en ello y vamos, estaríamos encantados de hablar con ellos de eso. Estupendo. Gracias, Diego. Esther. Bueno, yo sí que creo que la clave está en un formato casi empresarial de mesa redonda, ¿no? Es que yo llevo conviviendo mucho con los problemas que tiene la inteligencia artificial. El dato es 90% de las pruebas de concepto se quedan en el cajón. Eso es algo gravísimo. Entonces, hay un salto, como he dicho, enorme entre lo que el formato transversal, la tecnología, la potencia, la magia, la ilusión
y lo que luego te demanda una empresa. Entonces, que hay que buscar una forma de acercarnos, que los casos de uso sean los más realistas posibles y que se ceda, por ejemplo, en algún tipo de formato. Nosotros hacemos muchísimo formato, bueno, doctorandos que tenemos ya compartidos con la UPV, que son los expertos, pero también hay otro tipo de formato, incluso dentro de ese mundo doctoral, que es doctorados, por ejemplo, industriales, como pueden ser las becas BKINTEC. Es que quizás si eres capaz de aproximarme un problema y traérmelos de la empresa, yo soy capaz de hacerte prospección tecnológica adecuada, donde la inteligencia artificial y otros ámbitos, la ciberseguridad, el software, todo tiene que convivir y entonces el paquete es entero. Entonces, para llegar a saber que vas a conseguir generar impacto mañana, es que tienes que pensar, lo que os he dicho antes, en la transversalidad tecnológica, pero y en que tú también te acerques para decirme cuál es tu problema, porque si no, nos ponemos a jugar. Estupendo. Recetas de colaboración. Eso es. Miquel. Bueno, yo diría que las buenas noticias es que ya tenemos un roadmap sólido de máquinas disponibles para hacer, tenemos un talento, como decía Miquel, también sólido, tenemos conocimientos. Yo lo que creo que la reflexión o los deberes tienen que ser en cómo hacemos, y digo hacer y no decir, para hacer real pasar del ego-sistema al ecosistema. Porque a todos se nos llena la boca con el ecosistema, pero la historia además de la tecnología ya ha demostrado que solo, ya no sé si llegas o no llegas, versus tarde o pronto. Entonces, del ecosistema al ecosistema. Estupendo, muy buena receta. Y Miquel, te toca cerrar esta mesa. ¿Cuántas horas dices que tengo para responder? No, o sea, la verdad es que, bueno, tengo unos pocos deberes para diferentes personas, ¿no? Para diferentes esto. Por ejemplo, antes comentaba con la rectora la posibilidad de generar, por ejemplo, un grado específico de Quantum y con Miquel. Sería muy importante para poder generar, porque necesitamos una masa crítica de científicos, si no es imposible. Nosotros ahora mismo estamos absolutamente saturados en las colaboraciones con empresas, porque no da el tiempo, o sea, para el número de personas que tenemos no es posible. Entonces, nosotros intentamos llevarlo más allá, pero hay unas limitaciones de tiempo y personas. Desafortunadamente, como decíais antes en la mesa, no tenemos un acceso a tiempo cuántico que nos permita estirar los días y hacer que tengan 48 horas. Entonces, una de las cosas básicas que yo diría sería crear un sistema de formación específico. Ya existe en Europa, grados de ingeniería cuántica o lo que sea, que permitan crear perfiles y currículums más orientados que luego puedan tener un buen encaje en empresas, en investigación, en todas las áreas del tema. Luego, otro aspecto importante, por ejemplo, con la experiencia que tenemos, como decía antes Esther, con Tecnalia y las becas 2+2. Muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Que el programa que tienen de becas 2+2, en el cual financian un estudiante de doctorado que está 2 años en Tecnalia y 2 años en la universidad correspondiente, permite hacer o dar más flexibilidad a la generación de talento muy especializado que luego puede ser interesante para empresas, para todo el mundo. Entonces, yo animaría, por ejemplo, a las empresas que están interesadas en buscar ese talento y absorberlo dentro de su empresa, dentro de su negocio, a crear cosas similares para poder generarlo. Y luego, como último comentario, por ejemplo, para el público en general, porque también es importante, al final, como decía antes, Valen, los que pagan todo esto, eso es la gente, y tienen que entender también en qué se está invirtiendo y para qué es. Entonces, por ejemplo, con los estudiantes de doctorado sí que queremos organizar en colaboración con la universidad lo que llamamos unas píldoras cuánticas, que son speeches muy pequeñitos para gente, para estudiantes, incluso en los bares, que se organizó hace años, antes de la pandemia, para explicarles pues, en qué consisten las cosas, que puedan haber interacción personal y que entiendan y que puedas explicarles. Entonces, ese tipo de iniciativas creo que también son importantes y esos deberes son más para nosotros que para el resto. Pero bueno. Pues la verdad, muchísimas gracias. Estaríamos hablando muchísimo más, pero tiene que continuar la jornada, ¿no?
Tomo nota de todos los deberes que nos hemos puesto, dinámicas, una agenda, una hoja de ruta para mejorar la colaboración también entre agentes del territorio. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Y gracias también a la Diputación, la verdad, por la iniciativa de la jornada de hoy, que la verdad creo que es muy importante también para las estrategias de especialización del sector, ¿no? Con lo cual, pues nada, muchísimas gracias, la verdad. Mila esker. Bueno, muchísimas gracias, eskerrik asko a todos y a todas por las aportaciones. Y bueno, para seguir incidiendo en el análisis del presente y el futuro de las tecnologías cuánticas, cedo la palabra directamente al profesor doctor Enrique Solano, CEO de Quambia y CEO de Quipu Quantum. Enrique, cuando puedas. Me han dejado a mí el amable trabajo y el placer de contar un poco la visión que tenemos de la computación cuántica para el presente, ¿no? El evento del ecosistema cuántico se llama Quantum Now y me alegra mucho porque es la forma como yo entiendo la tecnología de punta, en particular lo que se llama Deep Tech en general en inglés, que son las tecnologías que también se conocen como Industria 4.0, ¿no? Inteligencia artificial, computación cuántica, realidad aumentada, realidad virtual, Internet de las cosas y todo esto junto, en un contexto que hoy en día alguna empresa se está apoderando del nombre metaverso inclusive, y que yo he creado el concepto de Quantum Metaverse para poder incluir a la computación cuántica en esto. Entonces, les voy a contar un poco brevemente, en 15 minutos, espero que me dejen hablar 20, sobre estos temas. Yo he sido director del Centro QTIS durante 14 años en la Universidad del País Vasco y hemos formado una cantidad grande de talentos, que ya los mencionaré. Y entiendo que este Quantum Now es la transición, ¿no? El pasar del gasto y de la inversión en la generación creativa de ideas tecnológicas, científicas, a una posibilidad de ser transversales en la sociedad y poder pasar también a la generación de recursos y de tecnologías, ¿no? ¿Qué es la computación cuántica? Antes en la mesa redonda alguien hablaba de que estaba a la espera de ideas innovadoras. Espero que absolutamente todo lo que diga sea nuevo para ustedes. De lo contrario me voy a sentir decepcionado. Siempre les decía a mis estudiantes, si ustedes van a un evento y van a hablar, tienen que decir cosas que nadie puede decir en lugar de ustedes. De lo contrario, envíen una foto, ¿no? o un link de internet. Entonces espero contarles algunas cosas interesantes. Pues, ¿qué es la computación cuántica? Si han leído esta historia de la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, pues no es otra cosa que una puerta que se empieza a entreabrir y detrás de esa puerta hay una cantidad de conocimiento infinito, aunque si leen el cuento, pues al parecer hay un infinito circular con condiciones de contorno, y esta posibilidad de conocimiento infinito simplemente no podemos acceder a él debido a las limitaciones tecnológicas. Tenemos ideas, algoritmos, prototipos,
pero necesitamos escalar en el hardware y acompañar el software con el hardware para poder acceder a él. Entonces, para mí la computación cuántica es eso, es el acceso a través del control del mundo microscópico a un conocimiento infinito que está detrás en esta biblioteca de Babel cuántica y estamos empujando un poquito. Eventos como Quantum Now pretenden hacer un cargamontón y empujar esta puerta y poder ser de los pioneros en descubrirlo. Pues, ¿qué son las tecnologías cuánticas en general? Esto es mucho más amplio y apunta a la posibilidad de usar inclusive un qubit o un bit cuántico o unos pocos para poder no solamente acceder, por ejemplo, a sensores cuánticos, como lo mencionaba Michael Sanz antes, sino la posibilidad de forma creativa, sostenible, con talento, asociando no solamente esto a la posibilidad de hacer una ventaja cuántica que resuelva un problema del calentamiento global, sino que hay formas muy, muy creativas de usar todo esto de forma gradual y de forma de que exista un retorno económico, ¿no? ¿Y qué es el Quantum Now? Pues de nuevo, muy al estilo nuestro, del trabajo que hemos hecho durante 15 años en Bilbao, desde la Fundación Iker Vázquez y la Universidad del País Vasco, pues para nosotros siempre ha sido eso, una manera, usar el mundo microscópico cuántico como un lenguaje y como un prototipo, como elementos básicos para permitir expresarnos artísticamente a través de la ciencia, de la tecnología y desde hace poco del emprendimiento, ¿no? Eso es Quantum Now, una forma colectiva como sociedad que se sabe talentosa, creativa, innovadora y que quiere cerrar el circuito completo no solamente del gasto y de la generación del conocimiento, sino también del retorno, ¿no? Y en eso estamos todos. La verdad es que yo he disfrutado todas las charlas, en particular la de Valentín García, que pues, lo he puesto ya en mi lista de top 10 mundial de presentaciones. Me he quedado con mucha envidia. Voy a tratar de hacerlo mejor. El título de mi charla es claro, ¿no? ¿Cuál es el presente y el posible futuro? La gente que me conoce y que ha trabajado conmigo sabe que yo no uso nunca la palabra futuro. Tengo alergia probablemente, tengo que ir a algún psiquiatra probablemente a entender por qué no la uso, pero me irrita terriblemente. De hecho, durante los últimos 14 años he ido todos los años a los colegios de Bilbao a explicar y hablar de computación cuántica a los niños. Y espontáneamente un buen día, pues conversando con los chicos, que entienden todo, dicho sea de paso, el segundo año que voy y alguien escucha la charla de nuevo me dice, profesor, ya no me aburra con esto del gato de Schrödinger, ya lo entendemos. Y realmente le pregunta a uno y los niños entienden mucho más rápido que los adultos. Pero me salió espontáneamente decirles que la próxima vez que llegue un adulto y les diga, hablo con ustedes porque ustedes son el futuro de la sociedad, se ofendan. Porque a mí me parece insultante decirle a un niño que no tiene presente o que su presente no es útil, ¿no? Entonces, con ese criterio, que no solo me lo refiero a los niños, sino en general a todos, yo creo que todos en su lugar, como se ha dicho muchas veces hoy, todos tenemos un lugar, el presente, el ahora y la posibilidad de desarrollar computación cuántica y tecnologías cuánticas es ahora, aquí en Bilbao, en Vizcaya, entre todos nosotros, con talentos suficientes y recursos suficientes, ¿okay? Entonces, esta transición, pues la quiero comunicar hoy, porque yo veo que hasta el día de hoy los periodistas siguen mencionando este centro QTIS que creé hace 14 años. En el año 2008 llegué a Bilbao desde el Instituto Max Planck y de la Universidad de Múnich y recuerdo perfectamente las dificultades económicas de la crisis mundial, el problema con los salarios, los grants, las dificultades. Y los chicos que están por aquí, algunos de mi primer estudiante de doctorado, Jorge Casanova, recuerdo haberlos reunido y decirles, los salarios no los pagan a tiempo, bajan, hay conflictos, tenemos un problema mundial con la economía. ¿Qué vamos a hacer? Reclamar 24 horas. Y al día siguiente, ducha de agua fría y a trabajar, porque al final son nuestras vidas, son nuestros talentos. ¿Qué resultó? Jorge, 20 artículos científicos publicados durante su tesis, 5 o 6 en la mejor revista del mundo y propuestas de trabajo de Harvard, de Tokio y de todas partes del mundo. Y así, el promedio de tesis doctoral en el centro QTIS es del orden de 15 artículos, oscila entre 12 a 18 y eran nuestros estándares en los tiempos difíciles. En este momento, pues es fácil hablar, pero en los 15 años hemos logrado colocar unos 250 artículos científicos
y hemos marcado la historia generando muchas ideas innovadoras en computación cuántica. A partir de este año, el nuevo centro se llama Enquire. Hay quien me ha hecho la gracia de decirme que Enquire es una variante de Enrique, pero espero que no sea ningún problema subliminal de la gente que continúa. Y entre estos chicos, pues están Jorge Casanova, el que acabo de mencionar, Shi Chen, que lo hemos importado de Shanghai, como él también me llevó unos años por allí, y Mikel Sanz, a quien han oído hablar. No solamente son estas tres cabezas brillantes y líderes mundiales, sino que tenemos a Antonio Mezzacapo, que desde hace años trabaja en Nueva York en IBM. Hemos ganado prácticamente 4 o 5 plazas Ramones y Cajales. No sé si tenemos 5 Humboldt Fellows, profesores, investigadores. Es decir, nuestra gente está por todo el mundo y antes de que se vayan siempre les decimos, ve allá y contamínalos con toda la creatividad que hemos producido aquí en Bilbao, porque eso es la única forma de ser diferentes y útiles, ¿no? En el caso de Jorge, como ven, el grupo que ha creado es experto en estas técnicas de diseño y de nanoescalas, y en particular es un líder mundial en el uso de sensores cuánticos y diseño de sensores cuánticos y de posibilidades de computación cuántica con lo que se llaman centros de vacancia de nitrógeno, que funcionan a temperatura ambiente y son bastante baratos comparativamente. Ha hecho trabajos impresionantes, bueno, y no voy a hablar de su currículum, que es salvaje, porque realmente son chicos con un currículum. Yo creo que Jorge, cuando hizo su tesis doctoral, posiblemente, según mis colegas de Harvard, era el líder número 1 en ese momento en términos de creatividad, diversidad y innovación. En el caso de Shi Chen, hemos trabajado en Shanghai y en Bilbao y está desde hace unos años con nosotros y es pionero en el concepto algorítmico de computación cuántica más novedoso, que es la combinación de la digitalización de los procesos adiabáticos. Y a pesar de que esto es un evento público, les puedo contar que estamos haciendo patentes y trabajando un poco en privado porque tenemos los algoritmos de factorización, los algoritmos de finanzas, de portfolio optimization, los algoritmos de química, los algoritmos de machine learning más rápidos del planeta, verificados como no podía ser de otra forma en los ordenadores cuánticos de IBM, que siempre tenemos el gusto de usar y que nos está apoyando en este ecosistema cuántico aquí en Bilbao. Entonces, con Shi Chen pues tenemos un trabajo impresionante y lidera un grupo importante en la UPV, y de Mikel Sanz pues hay poco que hablar porque para mí es una de las mentes más creativas que hemos tenido en los últimos años a nivel mundial en computación cuántica, con el que hemos creado áreas tan novedosas como, por ejemplo, cosas que espero no hayan oído antes. Fuimos los pioneros en cuantizar el memristor, el mismo memristor que Hewlett Packard e IBM están tratando de sacar a nivel convencional, y hemos propuesto el paradigma de computación cuántica neuromórfica. Ya hay prototipos hechos en China, en Shanghai, en la Universidad de Jiao Tong y en Viena, en un grupo de fotónica, donde están tratando de hacer Quantum Neural Networks con estos memristores cuánticos que diseñamos para fines de lograr la ventaja cuántica y la utilidad inmediatamente en cosa de pocos años. También con él extendimos el concepto de computación cuántica digital analógica, que cuando Google o Zurich le llaman puertas continuas o IBM llama pulsadas, hay como que unos 12 años de trabajos de investigación que creamos con Lucas Lamata y con Mikel Sanz el concepto de computación cuántica digital analógica, y se ha verificado en decenas de experimentos por todo el mundo y en el cual Bilbao somos pioneros. Y así podríamos continuar, diseño de arquitecturas, creamos el concepto de vida artificial cuántica, etcétera. Y yo creo que cuando la gente pregunta, a veces con alguna duda, pero ¿hay talento en Bilbao para la computación cuántica? Yo no conozco ningún lugar del mundo donde yo iría a trabajar buscando ideas innovadoras y creativas, si no es aquí, en casa, y ahora en colaboración con Gaia, con Tecnalia, con IBM, con Accenture, con Telefónica, y la ANTIC, evidentemente. También es un placer haber visto cómo el trabajo de tantos años ha generado industria ya, es decir, varios de estos chicos que están detrás son estudiantes de doctorado actuales, de Mikel, de Jorge, nuestros, que simplemente tuvieron la mala suerte de conocerme
porque en algún momento me han hecho responsable. Yo le digo, pero ¿por qué tan jóvenes se meten a hacer una empresa si tienen una carrera científica por delante? Y me miraron como decir, el mal ejemplo, porque yo también di un paso hacia la industria hace un par de años y sigo metido en ello muy a fondo, ¿no? Pero es una empresa nueva, spin-off de la Universidad del País Vasco, donde buscan aplicaciones a modelos financieros y a inteligencia artificial, y están dando duro por acabar sus doctorados, graduarse y marcar también la competencia mundial en la investigación. El mal ejemplo fui yo, porque he creado este año, estuve trabajando un año como CEO de una empresa finlandesa en Alemania, fue el que creé la empresa en Múnich, y pues ahora me he independizado y he creado dos empresas. Una es spin-off de la universidad que se llama Quambia, que apunta más a la consultoría y a la formación. Y también, miren qué casualidad, pues el objetivo es la democratización de la computación cuántica y las tecnologías cuánticas hoy. Es decir, para mí la palabra futuro pues se me escapa, no la entiendo. De hecho, yo nunca he conocido el futuro. Yo no sé si ustedes alguna vez han conocido el futuro. A mí cada vez que parece que llegaba el futuro se convertía en presente de nuevo. Entonces, mi sensación, mi forma de trabajar, si me dicen, ¿trabajas en computación cuántica para el futuro? No, es para ahora. Sí, pero ¿cuándo va a ser útil? Para mí es ahora. Y si no tengo ideas para que sea ahora, pues entonces yo le llamo metafísica, ciencia ficción, ¿no? Buenas intenciones. Entonces tenemos, ahora claro, es una retórica agradable, pero tenemos ideas para lograrlo, y la respuesta es sí. Y en Quambia pues hemos diseñado una cantidad de productos, como les digo, con algoritmos, respirar con esto es complicado, con algoritmos, ¿no?, que combinan los mejores desarrollos que hemos hecho en Bilbao, que es la computación cuántica digital analógica que inventamos con Miquel, con la computación cuántica digitalizada adiabática que inventamos con Xi, con todas las técnicas que hemos trabajado con Jorge, y donde hemos verificado que nuestros algoritmos y nuestras ideas son mejores. Pues en los ordenadores cuánticos de IBM, ¿ah?, que son los accesibles, felizmente, y por ahí está Siglinde Fendler, que es la jefa europea de IQM Quantum Network, por allí, que nos ayuda siempre, porque la UPV, la Universidad del País Vasco, fue la primera universidad europea en unirse a la IBM Quantum Network hace muchos años, y ahora estamos por renovar los contactos también. Entonces, estas son las aplicaciones de nuestra empresa. No he venido aquí a hacer publicidad de mi empresa, pero es importante saber que hay empresas que han surgido desde aquí con nuestro talento. Y en Múnich he creado una empresa tecnológica que se llama Kipu Quantum. La palabra Kipu también hay gente que me dice que viene de Kike Processing Unit, porque la gente, mis amigos, me llaman Quique, pero en realidad tiene que ver con estos nudos, cómo los incas procesaban la información. Y si ustedes visitan Mountain View, el Museo de la Historia de la Computación, es sorprendente que al entrar hay un quipu gigantesco como parte de la historia de la computación, porque se codificaba la información desde un inicio, ¿no? En esta empresa es donde también, que vamos a aterrizar aquí en Bilbao, tenemos ideas muy pioneras, como ven, simplemente para que entiendan, en lo que le llamamos el quantum popcorn o las palomitas de maíz cuánticas, pues creemos, estamos convencidos que si ustedes atacan el tema del arte, de la exhibición en museos como el Guggenheim y la educación en las escuelas, hay formas de desarrollar tecnología y de, por ejemplo, apostar por hardware de pequeña dimensión, sea en estos Envy Centers, sea en circuitos superconductores o en sistemas fotónicos, que pueden tener un carácter de utilidad inmediato, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Si hacemos un programa, por ejemplo, con las escuelas en Bilbao, de tal manera que diseñamos ordenadores cuánticos pequeños, pueden ser de IBM, nuestra propia tecnología, son cosas a discutir. Y el objetivo máximo es lograr que un niño de 10 años diferencie lo que es el entrelazamiento cuántico, la teleportación cuántica, de correlaciones clásicas o probabilidades as usual, ¿no? Y con expertos pedagogos y un mapeo correcto de la computación cuántica para la educación, logramos ese objetivo. Hacemos una prueba de 6 meses con 500 alumnos de 10 años y resulta ser que 90% pasan el test jugando, sin necesidad de estudiar matemáticas ni nada, y podemos confirmar 90% de nuestros estudiantes de 10 años entienden la diferencia entre correlaciones cuánticas y correlaciones clásicas, algo que es fundamental en la computación cuántica. Pregunta, ¿el diseño del producto es útil? ¿Es válido? ¿La manufactura es importante? ¿Es innovadora? ¿En la cantidad de clientes? ¿Se contaría por millones? ¿El cliente está satisfecho? Es decir,
o estamos hablando de futuro? Es decir, la cadena entre la idea, el diseño, la fabricación, la venta, el uso y la satisfacción y cerrar el circuito, pues se cumple. Entonces, nosotros tenemos ideas clarísimas de cómo poder acceder a millones de personas y de usuarios donde no hay necesidad de ventaja cuántica, porque el objetivo era la educación, y eso se puede hacer el día de hoy sin mayores problemas. Pero necesita ingeniería, necesita crear redes clásicas de networks. Lo mismo también con el arte. Nosotros somos los pioneros desde hace un par de años en el concepto de arte cuántico. De hecho, yo he creado y he escrito artículos sobre lo que sería el teatro cuántico, el arte cuántico, los quantum NFTs, artworks. Hemos creado los conceptos de música cuántica, los conceptos de vídeos, de videoclips, etcétera, y hemos empezado un negocio. Se necesita diseño de arquitecturas con pocos qubits o con pocos modos cuánticos para poder hacer negocio, y es una cosa novedosa también. Y al mismo tiempo, en la parte de arriba, que le llamamos NISQ Advantage, que es una terminología técnica, tenemos un plan clarísimo que es hecho aquí en Bilbao, que es la combinación de la computación cuántica digital analógica con la digital adiabática para ser verificada. Ojalá podamos cerrar los acuerdos con Siglinde y los colegas de IBM para usar los ordenadores cuánticos más avanzados, porque creemos que es posible lograr la utilidad cuántica con el rango de 100 a 1000 qubits físicos, que es el que está llegando y se va a anunciar próximamente en muchas grandes corporaciones tecnológicas a partir de este fin de año o de los siguientes años. Entonces, tanto en la parte de Quantum Popcorn, que se podría desarrollar inclusive con el gran equipo de Gaia tecnológico para el diseño y la fabricación y la exportación, como para la posibilidad de hacer computación cuántica con ventaja cuántica muy pronto, en un rango de 3 a 5 años, es la forma como nosotros vemos desde Bilbao, de todo lo que hemos trabajado durante 15 años, como una manera realista de cohesionar todo el know-how y el talento. Y para terminar, espero que funcione. Les he traído esto. Alejandro me dice que va a funcionar. Porque no huyas, yo lo veo corriendo. Porque es solamente para cuando la gente dice, pues en la computación cuántica todo es bluff, todo es hype, todo es futuro. Bueno, nosotros hemos diseñado con nuestro equipo de expertos, de artistas, de los NFTs y del quantum computing, muchos de ellos profesores, investigadores, el primer quantum creature, la primera criatura cuántica que le llamamos número 0, hecha por nuestro equipo. Y ya le hemos vendido. O sea, el precio que le pusimos, si se dan cuenta, lo escogí yo, es Pi Ethereum, es decir, 3.1416, porque me parecía divertido que sea la primera vez que se vende un NFT artwork por un precio que es irracional, ¿no? Como el número pi es irracional, eso tiene que ser irracional. Y felizmente, uno de los mayores artistas del mundo, Hatao, fue el que pagó la cantidad y quería pagar esa cantidad, no quería pagar ni más ni menos, porque era divertido. Esto ha sido creado por ordenadores cuánticos reales. La música ha sido compuesta por qubits, con algoritmos que hemos inventado, y hemos hecho el mapeo estético entre el output aleatorio cuántico de un ordenador cuántico pequeño y la estética que corresponde a los sistemas audiovisuales y a la música, por expertos y pioneros que fueron los pioneros que compusieron música con Machine Learning hace 15 a 20 años. Entonces, espero que funcione. Bueno, esta figura, que espero que la hayan disfrutado, sale de lo voy a decir para los geeks, funciones de Wigner propuestas por el premio Nobel Roy Glauber, un gran amigo que ya falleció, que propuso a finales de los años 60 cómo mapear las características cuánticas de la radiación electromagnética en su versión cuántica, que le dio el premio Nobel a Serge Haroche y a mis dos amigos Serge Haroche y Dave Weiland en el 2012 por ser los pioneros en la física cuántica, y hemos logrado extraer de esas funciones de Wigner, que son cuasi distribuciones de probabilidad estética de animales, y la música ha sido compuesta por qubits en un mapeo entre procesos aleatorios a estructuras melódicas que son agradables o no para el ser humano. Entonces, en este caso, la idea era coordinar las luces y las visiones de la función de Wigner de este panda o foca con la música cuántica, y estamos organizando también el primer concierto mundial
de música compuesta por ordenadores cuánticos. ¿Cuántos qubits se necesitan? 5, no más. Y mucha creatividad. Y nos gustaría desarrollar esto tal vez en el Guggenheim. Y en este caso, estos colegas también que nos ayudan crearon este factor, este NFT Simone, que es similar, si se dan cuenta, música cuántica con audiovisual cuántico, que generan estructuras conocidas. Entonces quería simplemente, ustedes son de los pocos en el mundo que han visto eso en real time, y también quería decirles otra cosa para la gente que duda de la tecnología. Estos juegos estéticos que pueden generar comercio, y me encantaría que la Facultad de Artes, por ejemplo, de una universidad en Bilbao, pueda crear por primera vez la especialidad de arte cuántico, por ejemplo, que sería espectacular. Se pueden hacer uso y se puede generar un uso transversal desde los colegios a la universidad, a las aplicaciones industriales, de forma creativa, pero quería dejarles el mensaje de que hay muchas formas de extraer valor, tanto a nivel de arte, de ciencia, de tecnología y de emprendimiento con la computación cuántica, y que aquí en Bilbao, con este Quantum Now, yo creo que les ha quedado claro que tenemos absolutamente de forma transversal todas las posibilidades, y es cuestión de sentarse de forma tranquila, osada y atrevida para confiar en nuestro talento y en lo que hemos ido creando estos años, y yo lo veo llegar, y me encantaría que se queden con ese mensaje, que esto no es un hype, que esto no es un juego de posicionamiento, de ajedrez fake, sino de que realmente tenemos la posibilidad de movernos transversalmente con este ecosistema cuántico, y en lugar de pedir, he venido a decirles lo mismo que les decía a mis estudiantes desde el inicio: ayúdennos a competir porque creemos que podemos ser los mejores. Muchas gracias. Bueno, mil esker, muchas gracias, Enrique. Y llegados a este punto de la jornada, toca despedir este evento Quantum Now. Y qué mejor que hacerlo que con la ayuda de Oihane Agirregoitia, concejala de Atención y Participación e Internacionalización del Ayuntamiento de Bilbao. Oihane, nahi duzunean. Bueno, eguerdi on guztioi, da lehenengo eta behin, onartu beharra dekot zaila dela berbaitea entzundakoa entzun ostean, beraz, neure lehenengo hitzak Bizkaiko Foruko Aldundiari izango dira, azken baten eskerrak emoteko, gaurko jardunaldia antolatzeagatik, eta baita ere, hemen egoteko aukera emoteagatik. Y digo que gracias por la oportunidad, porque sin duda, en mi caso además, esto ha sido una oportunidad de aprendizaje. Le leía a Enrique en una entrevista y lo mencionaba también en estos minutos previos, como bueno, esos niños y niñas de entre 5 y 10 años habían entendido perfectamente lo que era la computación cuántica, y decíamos, bueno, pues si ellos y ellas son capaces de hacerlo, el resto también, y yo la primera. Y desde ahí simplemente estos minutos para compartir brevemente lo que creemos que han sido las claves de esta jornada y de lo que tenemos encima de la mesa en el futuro. Lo primero, que no hablamos solo de computación cuántica, sino que hablamos de tecnología cuántica y que estamos perfectamente alineados y alineadas a los pilares de la década europea digital, y que por lo tanto esto nos va a servir para hacer frente a los 3 grandes retos que tenemos encima de la mesa: el reto tecnológico, el ecológico y el sociosanitario. Que esto también es una oportunidad única para unir ciencia, tecnología, innovación, talento y desarrollo económico. Y, por lo tanto, tenemos una oportunidad única también de obtener una ventaja competitiva como Bilbao, como Vizcaya y como Euskadi. Y desde esa parte más institucional, como Bilbao, como ciudad en este caso, bueno, pues ponemos la ciudad, su potencial, lo que se genera en ella,
a disposición de ese ecosistema, no del ecosistema, por supuesto, del ecosistema. Ponemos Bilbao Hiri Digitala, Bilbao Hiri Teknologikoa como laboratorio de pruebas, como espacio de innovación, como espacio en el que buscar soluciones a problemas y a retos reales que tenemos encima de la mesa y a ser parte de esa base de pruebas de concepto, de pilotitos o pilotos que desarrollaremos y de buscar casos de uso que sean después replicables al territorio y al país. Y digo con entusiasmo que tenemos muchas ganas de ser parte de este espacio de colaboración público-privado y público-público y que tenemos muchas ganas de trabajar conjuntamente y de avanzar en un proyecto que creemos que es intrigante, pero que es ilusionante, que es retador y que es una oportunidad única para avanzar como Bilbao, como Bizkaia y como Euskadi. Beraz, guk ez dugu uste dela Quantum Future, Quantum Now, así que hora de remangarse y de trabajar, porque efectivamente lo que nos llevamos hoy son etxeko lanak. Eskerrik asko guztioi da Bizkaiko Foru Aldundiari. Bueno, mila esker, muchas gracias, Oihane. Y con sus palabras despedimos pues este maravilloso encuentro entre las mentes más activas en tecnología cuántica. Y lo hacemos, como no, agradeciendo el soporte a la Comisión Europea y a todos los agentes implicados y aquí presentes, que gracias también a todos ustedes, Quantum Now ha sido posible y es posible. Nos despedimos, pero como ya han mencionado, no decimos adiós, sino decimos un hasta luego, porque esto solo es el inicio del camino en esa carrera, ¿no?, que como han avanzado ya estamos pues bastante avanzados. Ahora sí, es momento de comentar y relacionarse entre todos los asistentes y entiendo que ya habrá hambre y tienen al fondo a la derecha el catering, o sea que les espero que disfruten. Muchas gracias, eskerrik asko eta hurren arte.